Extendió la mano hacia Thanos, convirtiendo el poder de la gema de la mente en un cuchillo, y atacó. Por un instante, creyó tenerlo bajo control. Thanos atrapó los tentáculos de la magia como si fueran hilos y tiró de ellos. Loki luchó, se mantuvo firme, pero no pudo. Mía, dijo Thanos. La piedra se desprendió de los dedos repentinamente inertes de Loki y voló a la mano de Thanos. La colocó, casi con ternura, en el guantelete. No, pensó Loki. No. Un trueno resonó en el cielo, acompañado de un rugido. Loki se apartó mientras la figura verde de Banner subía al tejado. Dejó la figura que sostenía en una mano y con la otra lanzó el dragón mecánico de Goom hacia Thanos. Loki se teletransportó por el tejado hasta donde había subido Banner. Al menos durante unos segundos, tendría que contener a Thanos. Madre mía. Dijo Clint, aunque ya tenía el arco en la mano y listo, con la mirada perdida. Los robots de Goom cayeron y griega. Madre mía. ¿Creía que viajar con Hulk era malo? ¿Dónde está Natasha? Preguntó Loki. Aquí, dijo Natasha mientras Tommy la bajaba. ¿Dónde está Dom? Muerto, dijo Steve. Su voz sonaba hueca. Tony levantó sus repulsores en su dirección, pero Steve simplemente dijo. Loki lo soltó. Soy yo. ¿Cómo lidiamos con esto? Preguntó Natasha y Loki quiso negar con la cabeza. No sé qué hacer, no sé si podremos vencerlo. Mierda. Repitió Clint. Loki se giró. Banner, en su forma berserker, estaba de rodillas. Thanos tenía el puño cerrado, la gema de la mente brillaba, y Bruce, se encogía. Disminuía. Convertirse en humano. Tony, sácalo de ahí, dijo Steve, que ya corría, desarmado y sin escudo. Se escuchó un trueno ensordecedor y un relámpago que ahogó el rugido de rabia de Thor, casi tan fuerte como el de Banner. Thanos se apartó de Bruce con una expresión más de fastidio que de dolor. Steve agarró del suelo el cetro vacío de Goom y atacó la grieta de la armadura junto a su rodilla. Tony, con un brazo sobre el pecho de Bruce, arrastrándolo, apuntó un repulsor al rostro de Thanos. Deja de mirar, se gritó Loki a sí mismo. Muévete. Se puso en movimiento. Había luchado contra troles, dragones, gigantes. A veces, él y Thor solos, y no estaban solos. Pero Thanos no era un troll, ni un dragón, ni un gigante, y estaban fracasando. Vio a Thanos aplastar el brazo de la armadura de Tony. Sus ojos se oscurecieron al fallar su poder. No podía ver a Steve, Clint ni a Natasha. ¿Y Thor? Thanos miró a Thor. El rayo apenas parecía tocarlo. La gema de la mente brilló con un destello dorado y Thor gritó. Mjolnir cayó, Thor cayó. No. Más. Necesitaba más poder. El suyo, el de ellos, no era suficiente. Él sabía lo que necesitaba y sabía dónde estaba. Deténganlo. Gritó, y extendió la mano. Un hechizo de invocación para atraer un objeto hacia él. El principio era simple. Y más fácil con objetos que uno había tocado. Pero a través de los reinos. Nunca lo había intentado. Nunca se había atrevido a ir tan lejos. Las advertencias resonaban en su mente, la voz de Frigga. Una vez que te comprometes con algo, no puedes parar. Aunque no tengas la fuerza, lo lograrás. Aunque tenga que consumirte la vida para lograrlo. Tenía que hacer algo. La había sostenido. La había usado. Había resonado en su sangre de maneras que se había esforzado por negar, harto de lo que decía de él el haber escuchado esa canción. Ven a mí, pensó Loki, y lanzó la canción. El tirón bajó su esternón. La magia que lo extraía, succionada como una marea que retrocede, y por un instante pensó que había fracasado, pensó que caería en nada, pero entonces lo tuvo en sus manos. El cofre de los inviernos antiguos. Lo giró hacia Thanos y lo abrió. La fuerza lo hizo retroceder un paso, pero se mantuvo firme. No podía ir demasiado lejos y dañar este reino con tal de salvarlo. Tenía que ir justo lo suficiente. El sonido rugió en sus oídos. Su canto resonó en su sangre. Loki apretó los dientes, aguantó, esperó. Lo cerró de golpe. Se tambaleó hacia atrás y apenas logró mantener el equilibrio. La cabeza le daba vueltas y palpitaba, y sentía algo caliente en el labio superior. Pero cuando su visión doble se aclaró, el hielo que rodeaba a Thanos ya se estaba agrietando. El corazón de Loki se encogió, la desesperación se le metió en los huesos. No había tiempo. Iban a perder, y los 9 arderían. Casi le habían entregado 2 gemas del infinito. No, pensó. Una oportunidad más. Una más.
Jane, dijo con furia, pero al mirar por encima del hombro, ella estaba inconsciente en el suelo. Ojalá solo inconsciente. Natasha, dijo en cambio. Natasha, prepárate para abrir el portal cuando te lo diga. Clint, ayúdala. Thor había caído. Steve había caído. Bruce, ya no en forma de Hulk. Él, Natasha, Clint. Sus primeros amigos. Solo humanos, y allí estaban aunque apenas, subestimados, desapercibidos, irrelevantes. No es irrelevante. El hielo se rompió. Eres un tonto, pequeño Jotun, dijo Thanos, pero por una vez, Loki no se inmutó ante la verdad de su naturaleza. No importaba. Ahora no. Nunca importaría si no lograba que esto funcionara. Abrió el cofre de nuevo, apretando los dientes. Esta vez, Thanos alzó su puño enguantado para bloquearlo. El hielo cubrió el metal y la gema de la mente se encendió. La ráfaga de reacción mental lo golpeó como un puñetazo en el plexo solar. Loki jadeó, algo estalló tras sus ojos, pero se mantuvo firme, se concentró, empujó. Thanos retrocedió un paso. Entrecerró los ojos y Loki le enseñó los dientes con una risa salvaje. Tu pequeño Jotun dijo. Tu apóstata. Debiste haberme matado. No soy tu peón. No soy el peón de nadie. Otro paso. Otro golpe psíquico, y Loki pudo saborear la sangre que le goteaba por la garganta. No puedes matarme, dijo Thanos. ¿Qué crees que lograrás? No necesito matarte, dijo Loki. Lo harán. Ahora. Cerró el cofre de golpe y se dejó caer. El Tesseracto volvió a la vida con un canto, un rayo de luz se disparó, abriendo un portal por donde Thanos había entrado. Se abrió al espacio profundo, hermoso, terrible. La oscuridad de los espacios entre estrellas, el rugido del cosmos mismo. Se abrió directamente en el centro del pecho de Thanos. Por un momento pareció sorprendido. Y luego casi divertido. Ah, muerte, dijo. ¿Significa esto que soy digno? Lo único de lo que eres digno, jadeó Loki, es la aniquilación. El portal se ensanchó. Al otro lado, el vacío cantaba. Loki contempló las fauces abiertas del universo, el eco del desgarro dejado por el Bifrost al romperse. Estaba demasiado cerca. Tal vez si hubiera estado preparado, tal vez si no se hubiera debilitado tanto, podría haber resistido la fuerza de la gravedad que lo arrastraba hacia adelante, insistiendo en atravesarlo. Y esta vez, al caer, sería para siempre. ¡Qué simetría tan perfecta! Había empezado este camino cayendo. Aquí lo terminaría de la misma manera. Pero lo había hecho, ¿no? Había hecho algo bueno. Algo lo detuvo y detuvo su caída. No, no lo harás, dijo una voz familiar en su oído. Esta vez no. El brazo de Thor lo rodeó con fuerza, sujetándolo. Un ancla que mantiene a un barco firme contra la tormenta. Podía oír gritos, alguien diciendo ciérralo. El canto cesó. Todo quedó en silencio. Podía oírse respirar, sentir el brazo de Thor sujetándolo con fuerza, ardiendo de forma sorprendente contra su piel. No necesitaba mirarse para saber por qué. Todos lo habían visto, ahora. Todos lo sabían. Era difícil recordar por qué importaba. Quizás no. A Loki le dolía todo el cuerpo. Estaba casi seguro de que algo sangraba en su interior. Su brazo derecho estaba destrozado e inerte. Recordó haber visto a Steve tirado a un lado, a Tony en el suelo sin levantarse. ¿Estaban heridos? ¿Vivos? Estaba tan cansado. Le costaba mucho mantener los ojos abiertos. Ya no importaba, se dijo. Había hecho lo que quería hacer. ¿Loki? Escuchó que alguien decía a lo lejos, pero él ya se había desvanecido. Interrumpió, Exley. Hace mucho, mucho tiempo, Loki recordó haber despertado gritando de una pesadilla de hielo y frío, vagando por la nieve cegadora, completamente solo. Podía oír a alguien llamándolo a lo lejos, pero nunca parecía acercarse, y había monstruos persiguiéndolo, ocultos tras cortinas blancas. Se tambaleó en la oscuridad hasta la habitación de sus padres y se metió en la cama entre ellos, temblando. «¿Loki?», dijo Odín, con la voz borrosa por el sueño. Estaba perdido, dijo Loki, avergonzado de cómo le temblaba la voz. Hacía mucho frío, estaba solo y no venía nadie. Oyó a su padre jadear de forma extraña. «No estás solo», dijo, atrayendo a Loki hacia su pecho. «Estás aquí con nosotros». Loki despertó de ese sueño y casi podía sentir los brazos de Odín a su alrededor, cálidos, apretados y seguros.
Permaneció despierto en la oscuridad de su nuevo apartamento, con los ojos ardiendo. Tras renunciar al sueño por el resto de la noche, se levantó y se puso a leer. Si había algo por lo que podía elogiar incondicionalmente a los humanos, era su variedad literaria. Le costaba seguir gran parte de ella, pero ahora tenía una computadora que podía usar para buscar las referencias que se le escapaban. Había muchísimas, todas entrelazadas, capa tras capa, en diálogo con lo anterior. Como todas las cosas, supuso Loki. Una tras otra, todas conduciéndose la una a la otra. Inevitables, quizás, los lentos pasos que definían el camino más largo. Una guerra, un bebé abandonado, un rey que trajo a ese bebé a casa. Dos hermanos, unidos pero tan lejos, la brecha entre ellos ensanchándose y volviéndose amarga. Un complot para demostrar algo, un engaño al descubierto. Una cosa que lleva a otra que lleva a otra. Quizás siempre estuvo destinado a terminar aquí. ¿Y si lo hubiera hecho, entonces qué? ¿Cuál sería su siguiente paso? ¿O sería este el final de su camino y no habría otro lugar a donde ir? Si esa era la verdad, entonces ¿cuál era el punto? Colgado del extremo del Bifrost, pensó. ¿Y si muero? Ahora, pensó. ¿Y si no? ¿Y si seguía así, día tras día, perseguido por gente insignificante que quería usarlo, acosado por quienes lo veían como una bestia a la que había que contener? ¿Él quería eso? Loki cerró el libro en su regazo y giró la cabeza para mirar por la ventana. Se sentía extrañamente pesado. Relajado. Resignado. Alguien llamó a la puerta. Se incorporó de golpe, volviéndose hacia él. ¿Sí? Dijo, y luego moderó su voz demasiado aguda. ¿Quién es? Margaret llamó. Estaba haciendo galletas y me sobraron. ¿Quieres? Loki se quedó mirando la puerta un momento, luego se levantó y se acercó. La abrió lentamente y la vio sosteniendo un recipiente de plástico que, efectivamente, parecía contener galletas. Gracias, dijo, tomándolos lentamente. Se lo agradezco. Espero que te estés adaptando bien. Sí, dijo Loki, para su sorpresa. Lo soy. Es muy agradable aquí. Bien, bien, dijo ella, y sonrió. Bueno, si necesitas algo, no dudes en pedirlo. Por supuesto, dijo Loki, esbozando una sonrisa, y repitió. Gracias. Cerró la puerta y se quedó mirando el envase que ella le había traído. Lo abrió y sacó uno. Todavía estaban calientes, masticables. Perfectos. Al dejar las galletas, se tapó la cara con las manos y sintió que le temblaban los hombros. Se sentó pesadamente y se inclinó hacia adelante para apoyar la cabeza en la mesa. Una cosa tras otra tras otra. Pequeños pasos. Una noche más, al menos. Una noche más. Estaba a la deriva, apenas conectado a sí mismo. De joven, casi mayor de edad, al parecer enfermó de fiebre y casi murió. Solo recordaba el breve y borroso preludio y la lenta recuperación, y casi nada entre medias. Imaginó que, si pudiera, sería algo así. La sensación de que su alma estaba retenida por una cuerda deshilachada, como si sus átomos apenas se mantuvieran unidos y una brisa fuerte pudiera dispersarlo. Flotó en algún lugar entre la vida y la muerte, y no podía decir en qué dirección iba a caer. Todo esto, pensó Loki distante, quizá debería preocuparle, pero se sentía más en paz de lo que recordaba haber sentido en mucho tiempo. Como persistir en ese instante entre soltarse y caer. La claridad, la serenidad, nada del miedo ni la desesperación que lo precedieron o siguieron. Estuvo bien. No quería que terminara. Lo cual, por supuesto, significaba que así era. Loki no se estrelló contra su cuerpo de golpe. Fue más bien un hundimiento lento, como una piedra en el agua, con el consiguiente aumento de presión. Sentía la carne insoportablemente pesada, y a eso le siguió el dolor, martilleando las paredes de su cráneo, un dolor febril en los músculos. Solo después de eso vino el recuerdo. Thanos, y sus ojos se abrieron de golpe, levantándose del techo, necesitaba terminarlo. Loki, decía alguien, y su mirada se fijó lentamente en una joven desconocida, ¿debería reconocerla? De pie con las manos levantadas en un gesto apaciguador. Se acabó. Es seguro. Sus compañeros, sus amigos, yacían despatarrados en el suelo. El escudo de Steve, hecho añicos. Sus recuerdos eran fragmentos confusos que le costaba reunir. Los demás, intentó decir, pero las palabras le salieron arrastradas, incoherentes. ¿Dónde están? Ella dudó.
Sus ojos se desviaron nerviosamente, y a Loki se le encogió el estómago. Empezó a levantarse. Tenía agujas clavadas en uno de sus brazos y se las arrancó. Tengo que hacerlo, dijo, respirando con dificultad. Tengo que... Algo cedió en su pecho. Tosió y estaba húmedo. Notó el sabor de la sangre en la parte posterior de la lengua. Su visión se nubló incluso mientras intentaba ponerse de pie. Podía oír un zumbido que podría ser palabras, pero no las entendía. Le fallaron las rodillas, pero alguien lo sujetó antes de que cayera al suelo. Tenía la cara pegada a un hombro cálido y sólido, y un olor insoportablemente familiar le llenaba la nariz. Thor. Pensó que dijo. Loki, oyó, o sintió, o simplemente supo. No entendió el resto de las palabras, pero esa fue suficiente. Se quedó inerte. Thor puso una mano pesadamente sobre la suya. Esta vez no, recordó Loki, diciendo Thor, feroz y desesperado, con los brazos apretados alrededor de Loki. ¿Estoy soñando? Preguntó. No, dijo Thor. Esto es real. Loki se deslizó hacia allí. Fue solo al borde del sueño que se dio cuenta de que lo que había visto de su propia piel era azul. Parece haberse estabilizado, al menos hasta donde sabemos. Es difícil saberlo con certeza, ya que desconocemos qué es normal, pero, una suave exhalación de lo que sonó como alivio. ¡Qué bien! Gracias. Loki reconoció esa voz, al menos, si no la otra. Se aferró a ella, luchando por salir de la neblina de la semiconsciencia. Le dolía el cuerpo, en lo más profundo de su ser. Tengo que irme, dijo la voz desconocida, en tono de disculpa. Está bien. Me quedaré un rato. Una puerta se cerró. ¿Estás vivo?, dijo Loki, abriendo los ojos con un esfuerzo casi doloroso. La sonrisa de Natasha era muy tenue y no llegó a sus ojos. Tú también. Loki tragó saliva con dificultad, con el miedo agitándose en su pecho. Todos los demás. Aguantando, dijo Natasha tras una breve pausa. Loki respiró hondo, captando lo que no se había dicho hasta el momento. Mejor que hace un par de días, añadió. Un par, a Loki se le revolvió el estómago. ¿Cuánto tiempo ha pasado? Desde Thanos. 4 días, dijo simplemente. Hubo un breve dolor en su expresión antes de desaparecer. 4 días, pensó Loki, aturdido. Había estado inconsciente durante 4 días, salvo un breve despertar, recordó lo que había visto, justo antes de volver a sumergirse, y levantó la cabeza bruscamente, obligándose a levantar una mano. La contempló como si perteneciera a otra persona. Parecía que debía serlo. No estaba precisamente sorprendido. El cofre le había quemado la otra piel, y con lo débil que había estado, quizá su cuerpo no pudiera soportar el cambio. Pero aún sentía un nudo en el estómago. Claro que ya era demasiado tarde. Todos lo habían visto. Y. Y Natasha estaba sentada aquí actuando como si todo fuera igual. Durante un par de días parecía que ibas a morir, dijo. Solo en las últimas 24 horas empezó a parecer que ibas a salir adelante. Thor ha sido un terror. Está volviendo locos a los médicos. ¿No vas a decir nada? Preguntó Loki, sin poder contenerse. Y antes de que pudiera pensar demasiado en el resto de lo que ella había dicho. Natasha frunció el ceño. ¿Decir algo sobre qué? Sobre cómo me veo, dijo, casi ahogándose con las palabras. Ah, dijo Natasha. Sí. Pensé que eso podía esperar hasta que no estuvieras boca arriba y medio muerto. Había un tono débil y agudo en su voz, y a su pesar, Loki frunció el ceño. No estaba siendo estúpido, dijo. Hice lo que teníamos que hacer. Ganar. Y casi te matas al hacerlo. No, no, suspiró. No digo que hayas hecho nada malo. Solo, su expresión cambió un poco, y de repente parecía, vulnerable. Asustada. Clint está bastante mal. Tony sigue inconsciente. Y durante un tiempo pensé que también te perdería, incluso después de que Thor evitara que te absorbiera el portal. Loki se olvidó de su piel. Clint. Vivirá, dijo Natasha. Eso está claro por ahora. Pero está hecho un desastre. Y para gente como nosotros, la recuperación no es rápida. Loki apretó la mandíbula. Puedo ayudar, dijo, y empezó a levantarse, pero su brazo no respondió y algo caliente se clavó como una flecha en su pecho, respondido por un estallido de dolor en la base del cráneo. Se desplomó con un jadeo agudo. Ajá, dijo Natasha. No te mueves, amigo. ¿Quieres saber qué te pasaba cuando Thor te arrastró hasta aquí?
Brazo roto, clavícula destrozada, arritmia sin causa aparente, hemorragia intracraneal. Y eso fue solo lo que vimos. Thor decía algo sobre un desequilibrio energético que nadie entendía y ni siquiera él parecía saber cómo manejar. Llevas 4 días inconsciente, salvo unos 5 minutos. No creo que estés en condiciones de ir a ninguna parte. Loki se desplomó. Sabía que ella tenía razón, pero le dejó un sabor amargo en la boca. Todos están vivos, dijo en voz baja. No es gran cosa, pero sí vivos. Eso es, más de lo que teníamos derecho a esperar, de verdad. Y es gracias a ti. Y tú, dijo Loki. Tú, Clint y Jane. El doctor Foster. Se lamió los labios. Ella es y... Aquí. Bien. Agotada, asustada por tener a Doem en la cabeza, pero, es fuerte. Loki asintió y cerró los ojos. ¿Y Banner? Steve. Bruce está, quizás en mejor estado, dijo. Al menos, físicamente. Tiene un ángel guardián grande y verde. Steve está despierto, pero aún no se mueve. Nadie parece saber cuánto tiempo le tomará a un supersoldado sanar una fractura de fémur, y la cantidad de medicamentos que toma solo para aliviar el dolor significa que apenas está coherente. Era mejor de lo que tenían derecho a esperar. Loki sabía que era cierto. Thanos se había ido. Habían ganado. Quizás simplemente estaba demasiado cansado en ese momento para sentir realmente la victoria. Esta, piel, dijo. Es lo que soy. La verdad. Me arrebataron de otro reino, llamado Jotunheim, después de que Asgard luchara contra ellos. ¿Tiene eso algo que ver con por qué te fuiste de casa? Preguntó Natasha. Tras una larga vacilación, con los ojos aún cerrados, Loki asintió con la cabeza. Sí. De acuerdo. Hizo una pausa. No tenemos que hablar más de esto, si no quieres. La verdad es que no me importa. Qué fácil, pensó Loki, casi con asombro. Recordó la reacción de Jane, su confusión. Para ellos, no significaba nada. Para él, lo significaba todo. Había significado. Bajó la mirada hacia su brazo en Jotunheim y sintió que el mundo se invertía. Si no fueras Jotun, le susurró un pensamiento en el fondo de su mente, no habrías podido invocar el cofre. No habrías podido entretener a Thanos lo suficiente. No habrías podido detenerlo. A mí realmente no me importa, dijo Natasha. Se veía así cuando Thor lo atrapó y lo evitó caer. Esta vez no. Tenía un nudo en la garganta. Loki tragó saliva con dificultad. ¿Te dejo descansar?, preguntó Natasha con una voz muy suave. Por favor, dijo Loki, esperando que su voz no temblara. Se obligó a abrir los ojos para mirarla. Ella extendió la mano, y Loki abrió la boca para decirle que parara, pero cuando ella posó los dedos suavemente sobre su antebrazo, ella no se inmutó. Sentía la mano caliente, y solo la dejó allí un instante antes de ponerse de pie. Se levantó entonces, sonriendo torcidamente. Felicidades, dijo. Salvamos el mundo. Loki no esperaba poder volver a dormirse después de que Natasha se fuera, pero el agotamiento lo derribó. Al parecer, lo que se había hecho al atraer el cofre, sumado a todo lo que la propia pelea le había quitado, le había dejado marcas que no sanaban fácilmente. Su cuerpo exigía descanso. Cuando despertó, el dolor de cabeza había remitido, parte del dolor más intenso se había desvanecido, y cuando intentó incorporarse, la habitación solo dio vueltas unos instantes antes de quedar en silencio. Bajó la mirada hacia sus manos y, para su inmenso alivio, volvieron a parecer suyas. No, las otras también son suyas. Simplemente menos familiar. Podía sentir que la inquietud comenzaba a picarle, el deseo de levantarse, de ver a los demás con sus propios ojos y saber que vivían, que Natasha no había mentido para calmarlo. Bajó las piernas de la cama y descubrió que solo llevaba una prenda frágil. Su propia ropa no aparecía por ningún lado. Hizo un gesto para invocarla y se dobló por el terrible dolor de calambres que le sobrevino. Loki soltó un torrente de maldiciones, presionando la cabeza contra las rodillas. No, pensó, tratando de no desesperarse. No. Loki. ¿Estás bien? Debería llamar a una enfermera. Loki se incorporó de golpe y Roslin casi se apartó de él de un salto, levantando las manos. Lo siento. Lo siento, acabo de enterarme, pensé que podrías estar en problemas y yo, su voz se fue apagando y tragó saliva, con los ojos abiertos y nerviosos. Él la miró sin decir palabra. Ella bajó la vista y miró al suelo.
Ella no lo sabía, dijo la voz de Natasha. Vino a mí prácticamente llorando. ¿Cuánto tiempo llevas parada en ese pasillo intentando decidir qué hacer? Preguntó. Sus mejillas se sonrojaron levemente y no levantó la vista. MMM. Un rato, entonces dijo Loki secamente. Esbozó una leve sonrisa. Podrías haber llamado. No estaba segura de si estabas despierto, dijo tímidamente, y luego hizo una pausa. ¿Estás bien? No tengo ni idea, fue la respuesta sincera, pero no estaba dispuesto a contárselo a nadie. No estaba dispuesto ni siquiera a considerar la idea de que podría haberse dañado irreparablemente. Claro, dijo. Ah, dijo. Bien. Otra pequeña inquietud. Lo siento, soltó. Ya lo dije antes, pero... No hace falta que lo repitas, dijo Loki. Su risa sonó un poco extraña. En retrospectiva, quizá debería estar agradecido. Sin tu intervención, quizá nunca me habría dado cuenta de que me estaban utilizando. Eso quizá no fuera del todo cierto. Por la forma en que frunció el ceño, Roslyn también lo supo. Pero aún así pareció aliviada al oírlo. ¿Puedo hacer algo? Preguntó. Loki lo pensó seriamente. Encuéntrame algo de ropa, dijo. Me gustaría ver a mis amigos. Esa última palabra le resultó extraña. Pero no era inexacta, ¿verdad? Roslyn dudó. ¿Estás segura de que es buena idea? Dijo. Entendí que estabas bastante herida. Puedo manejarlo, dijo Loki, y usó su influencia. Me preguntaste si podías hacer algo. Casi se sintió culpable al ver cómo ella hizo una mueca visible y dijo rápidamente. Voy a ver si encuentro algo de ropa. O una bata. O algo. Ella casi huyó. Loki resopló una risa muy silenciosa. Pero no regresó sola. Volvió con Jane, sin ropa ni bata. Loki, dijo Jane, sonriendo con evidente alivio. Estás despierto. Loki parpadeó, sobresaltado. Más o menos, dijo. Oh, bien, dijo Jane, sonrojándose ligeramente. Eso, me alegro. Loki la miró brevemente, esperando que no demasiado. Pareces estar de una pieza. Su sonrisa vaciló. Más o menos. Es una lástima que a Bond no se le pueda matar más de una vez, dijo Loki. Tanto Jane como Roslin palidecieron un poco, y Loki se dio cuenta tardíamente de que quizá eso era demasiado para los estándares midgardianos. Exhaló por la nariz y dijo. Espero que te estés recuperando bien. Jane se enderezó y levantó la barbilla. Estoy bien. Loki resopló. Supongo que sí, dijo. Parecía que iba a fruncir el ceño, así que Loki se apresuró a continuar. No trajiste ropa, ¿verdad? No, dijo Roslin, con un poco de culpa. Hannah insistió en que la trajera. Pero ya puedo irme. Te lo agradecería, dijo Loki, aunque empezaba a sentirse débil por el simple hecho de estar sentado, y se preguntaba si no sería mala idea intentar siquiera ponerse de pie. Por la forma en que Hannah lo miraba, frunciendo el ceño, quizá estuviera pensando lo mismo. Volveré enseguida, prometió Roslin, y se marchó de nuevo. Hannah se removió en la puerta. Estaba pálida y agotada. Se acabó todo, soltó al cabo de un momento. ¿Verdad? Sí, dijo Loki. Aunque no hubiera eliminado la conexión, se habría disuelto con la muerte de Gom. Hannah se desplomó, con aspecto de profundo alivio. Oh, dijo en voz baja. Oh. Bien. Loki le dedicó una sonrisa muy tenue y superficial. Así que al menos no tienes que preocuparte por eso. ¿Y tú? Preguntó después de un momento. ¿Te ves? No te molestes en buscar algo contacto, dijo Loki. No creo que haya nada adecuado. Parecía un poco avergonzada. Te ves mejor que antes, dijo después de un momento. Después. Hizo una pausa. Tenía miedo de que murieras. Loki tuvo que concentrarse para no apartar la mirada. Esta vez no. Hannah seguía mirándolo con el ceño fruncido. Él le dedicó una sonrisa. Estoy vivo. Y por eso me estoy recuperando. Más rápido que otros, estoy seguro. Muy bien, dijo la mujer que apareció de repente en la puerta. Todos fuera. Necesito hablar con mi paciente. Loki la miró parpadeando. No le resultaba familiar, pero lo miró con el ceño fruncido y dijo. No pensabas ir a ningún lado, ¿verdad? Sanadores, pensó Loki. No, dijo, aunque con un suspiro. Claro que no. Bien, dijo ella. Porque no lo eres. No hasta que yo te lo permita.
Loki miró a Hanne, quien miró al doctor y luego dijo: volveré más tarde. ¿Lo harás? Loki había asumido que era una visita por cortesía. No es que ella lo fuera en realidad, quizás, a estas alturas, debería haberlo pensado mejor. Gracias, dijo después de un momento. Ella negó con la cabeza. Gracias, dijo, y se fue. Loki suspiró y se giró hacia el sanador, preparándose para el aluvión de preguntas que solo iba a responder con mentiras. Ya estaba cansado de estar atrapado allí y necesitaba algo que lo distrajera del temor persistente de que algo hubiera salido mal con su magia. La sanadora lo declaró prácticamente curado físicamente, aunque aún debilitado. Le dijo con firmeza que se lo tomara con calma, que aún podía haber un revés, que no sabíamos qué esperar. Loki escuchó, asintió y puso a prueba sus límites cojeando para ir al baño antes de volver a la cama. Lo logró, aunque respiraba con dificultad y temblaba al volver a hundirse. Loki apretó los dientes e intentó no enfurecerse por su enfermedad. Estás vivo. Eso es más de lo que esperabas. Oyó pasos y se incorporó de golpe, intentando aparentar mejor de lo que se sentía. Esperaba que Natasha, o quizás Roslin o Hanne, regresaran, pero fue Thor quien apareció en la puerta. Loki se tensó casi de inmediato. Hanne dijo que te habías despertado, dijo Thor. ¿Cómo te sientes? Maravillosamente, dijo Loki. Sintió que se le erizaba el vello. Mejor que nunca. Thor se estremeció, girando la cabeza como si Loki le hubiera dado un golpe en la mejilla, aunque se recuperó bien. Loki sintió una punzada de culpa de todos modos. Debes estarlo, dijo Thor al cabo de un momento, para volver a odiarme. Sonrió, como si eso le quitara el sentido a las palabras que visiblemente le dolían. Loki suspiró y cerró los ojos. El veneno se le escurría por los poros. No te odio, Thor. Me alegro. Me salvaste la vida, dijo después de un momento. Debería haberlo hecho antes, dijo Thor, bajando la voz. No iba a fallarte otra vez. Loki negó levemente con la cabeza. No me fallaste, dijo, aunque las palabras le costaban salir de la boca. Algo en ellas tenía un sabor vagamente desagradable. ¿No lo hice? A Loki le pesaba la lengua. No sabía cómo decirlo todo, no sabía cómo condensar siglos y siglos de dolor tragado y reprimido en una sola conversación. No sabía cómo decir: creo que algo dentro de mí lleva roto mucho tiempo. No lo sé, dijo finalmente. Si te di alguna razón para creer que te haría daño, dijo Thor, entonces sí, creo que sí. Somos hermanos, Loki. Eso significa algo. Al menos para mí. No solo a ti, dijo Loki tras un largo momento. Se obligó a abrir los ojos. Ya me has visto. La verdad de lo que soy. Me gustaría decir que siempre he visto la verdad de quién eres, dijo Thor, pero claramente eso no es cierto. Loki rió con amargura. No en este sentido, desde luego. Lo que vi, dijo Thor, hablando lentamente. Loki tenía la impresión de que elegía sus palabras con cuidado. Fue a mi hermano, luchando por este reino junto a su gente. Arriesgando su vida para derrotar a un antiguo mal. Dispuesto a sacrificarse para lograrlo. Un coraje digno de canciones. Loki quería apartar la mirada de Thor. No pudo. No podríamos haberlo derrotado sin ti, dijo Thor. Loki se estremeció, repentinamente incómodo. Solo hice una pausa, murmuró. Thor resopló. Hay un momento para la modestia, hermano, dijo, pero no creo que sea ahora. Era extraño, pensó Loki, cuánto ansiaba escuchar ese elogio, y qué mal se sentía al recibirlo. Qué inmerecido. Qué fuerte el deseo de discutir. Y, sin embargo, también la calidez que acompañaba a las palabras de Thor. No puedo decir que me resulte fácil de entender, dijo Thor al ver que Loki no decía nada. O que ya no me parezca extraño. Pero sea cual sea tu piel, eres Loki, y si algo ha sido cierto toda mi vida, es que Loki es mi hermano. Has sido serpiente, lobo, zorro, un jotun, es un cambio mucho menor, ¿no? Sonaba tan, dolorosamente esperanzado. Loki bajó la mirada. Habría pensado que era mucho peor. Lo peor, dijo Thor, fue creer que estabas muerto. Loki casi se estremeció. Sabía que debía disculparse. Sabía que debía hacerlo. Pero no pudo pronunciar las palabras. No pude quedarme, dijo en cambio, con la lengua atascada. Todo estaba roto. Arruinado. No pude, se interrumpió. Fue lo único que se me ocurrió hacer. Respiró hondo y finalmente dijo: lo siento. Por lo que te hice.
la cruel mentira, y luego, con el destructor. No pensé, no sé. Todo sobre esos días es confuso. Sus manos se retorcieron. Te perdono, dijo Thor simplemente. Loki lo miró fijamente, casi nervioso, pero Thor solo sonrió, aunque fue una sonrisa breve, casi insegura. Ya me conoces, Loki. No soy de los que guardan rencor. Podría haberte matado, pensó Loki un poco desesperado. Si no vale la pena guardar rencor por eso. Lo soy, dijo bruscamente. No puedo, no me resulta tan fácil soltar. Olvidar. Eso siempre ha sido cierto. La sonrisa tímida de Thor se hizo aún más intensa. Supongo que, no puedo pedirte nada, pero que lo intentes. Loki bajó la mirada, con las manos aún entrelazadas. Lo intentaré, dijo. Thor se acercó lentamente y se sentó a su lado. Loki no le dijo que se fuera. Finalmente respiró suavemente y dijo: creo que algo anda mal con mi magia. Sintió que Thor se giraba para mirarlo, rápido y brusco. ¿Qué? No funciona como debería, dijo Loki en voz baja. Ve, duele. Puede que lo haya dañado al traer el cofre aquí. ¿Dónde estaba? Loki se dio cuenta de que no lo sabía. Tendría que averiguarlo. No quería que cayera en manos de nadie. Las intenciones de Shield podían ser buenas, en su mayoría, pero también lo habían sido con el Tesseracto. ¿Se curará? Thor parecía preocupado. Loki se encogió de hombros y lo miró de reojo. Ojalá lo supiera. Quizás solo, me esforcé demasiado. Estoy seguro de que es eso, dijo Thor, aunque parecía que se esforzaba demasiado por parecer seguro. Lo que hiciste claramente requirió mucho poder. Loki sonrió a medias. ¿Sabes? Creo que esta puede ser una de las primeras veces que reconoces lo mucho que cuesta hacer lo que hago. Thor parpadeó, abrió la boca y luego la cerró. Entonces fue mi descuido, dijo, por no decir lo que sé. No debería haber compensado años de desaires y contribuciones pasadas por alto, pero incluso esas pocas palabras fueron un bálsamo para un moretón. Loki se inclinó ligeramente hacia un lado, de modo que su hombro rozó el de Thor. Estarás bien, dijo Thor con firmeza. Todos lo estaremos. La batalla ha terminado. Y cuando todos se recuperen, celebraremos de tal manera que tendremos que dormir durante una semana. Loki ya pensaba que quería dormir una semana. Pero aún así, esbozó una media sonrisa. Tony se angustiará si sueltas cabras escupefuego en su edificio. Eso fue una vez, protestó Thor, pero no pudo ocultar el deleite en su voz que casi dolía de escuchar. Estaba solo en la azotea. Thanos dejó caer el cuerpo destrozado de Thor, con la mirada perdida al cielo, mientras el Mjolnir caía a la tierra como una piedra. No, dijo Loki, pero su voz era baja y hueca, y ya era demasiado tarde. Todos se habían ido, todos muertos, y al mirar hacia afuera solo podía ver desolación hasta el horizonte. Llegaste demasiado tarde, pequeño dios, dijo Thanos riendo. Perdiste. Loki se despertó de golpe, jadeando y con el corazón latiéndole con fuerza. Por un instante, su mente vaciló, oscilando entre el sueño y la realidad, para finalmente concentrarse en esta última. Loki inclinó la cabeza hacia adelante y cerró los ojos. Demasiado cerca. Se acercarían demasiado. Se incorporó y se puso de pie. Se sentía débil e inestable, pero podía ponerse de pie, necesitaba ponerse de pie. Había una bata en la parte trasera de la puerta y se la envolvió, sintiéndose decididamente tonto, pero necesitaba verlo con sus propios ojos. Se estabilizó ligeramente al moverse. Pensó que podría estar en la torre de Stark, pero era difícil saberlo. No era un lugar donde hubiera estado antes. Loki encontró a Clint primero. Tenía su propia cama, pero estaba abarrotado de cables y monitores, y Loki vacilaba con el estómago revuelto. Tenía la mano izquierda enyesada y los dedos de Loki ansiaban extenderla y curarla, pero sabía poco de magia curativa. Y, de todas formas, no se atrevía a alcanzarla. Vislumbró un movimiento y se giró bruscamente, pero era solo Natasha, moviéndose en la silla del rincón, acurrucada para dormir. Loki se dio la vuelta y siguió adelante. La siguiente persona que encontró fue Steve, quien estaba sentado, con los ojos abiertos, viendo lo que parecía un reportaje. Giró la cabeza cuando Loki se detuvo y parpadeó lentamente. ¿Loki? Preguntó. Loki se apoyó en el marco de la puerta, molesto por lo rápido que se había cansado. Sí, dijo. Steve estaba pálido, magullado, pero no parecía tenso por el dolor. Estaba drogado, pues.
Steve sonrió levemente. Bien, dijo. Eso está bien. ¿Pasa algo? Su voz sonaba aturdida, confusa, y a Loki se le revolvió un poco el estómago. Siempre había odiado hablar con la gente así. Se sentía un poco como hablar con un desconocido, aunque sabía que no lo era. No, dijo Loki, y luego se ajustó. Tuve una pesadilla. Todos ustedes estaban muertos y tenía que saber. En cuanto lo dijo en voz alta, sonó tonto. Un niño abriendo el armario para buscar monstruos. Me alegra verte despierto, dijo con voz ronca. Steve le sonrió de nuevo. Sí. Tú también. Las piernas de Loki temblaron y él se levantó, caminando hacia adentro y hundiéndose en la silla al lado de la cama. ¿Estás bien? Preguntó Steve, con aire preocupado. Loki esbozó una sonrisa. Simplemente cansado. Yo también. La mirada de Steve volvió a la televisión. Pero se acabó. ¿Verdad? Así parece. La silla no era cómoda, pero Loki se hundió en ella como si lo fuera. Y esta vez no murió nadie, dijo Steve. ¿Verdad? Todos. Sí, dijo Loki, apartando la imagen de Clint y lo que Natasha había dicho sobre Tony. Ella había dicho que sobrevivirían. Él confiaría en ella. Todos están bien. Bien, dijo Steve. Eso está bien. Quizás deberías irte a dormir, sugirió Loki. Steve suspiró por la nariz. Dormí demasiado. Necesitas sanar, dijo Loki. Una mueca. Estaré bien, dijo, pero sus ojos se cerraban lentamente. Loki sentía cómo los suyos se cerraban lentamente, como si tuviera pesas atadas a sus párpados. Aún no había visto a Tony ni a Bruce. En un momento, se dijo. Solo, tomaré un momento para descansar la vista. El tiempo se desdibujó, se alargó. Ahí está, dijo Thor. Una mano suave le apartó el pelo de la cara. ¿Debería despertarlo? No, dijo una voz suave y familiar que creía no volver a oír. Déjalo descansar. Se hundió lentamente de nuevo en la oscuridad. Loki se despertó con un dolor de cuello y sintiéndose terriblemente aturdido, pero mucho mejor que antes. También estaba cubierto con una manta y sentado junto a la cama de Steve, con Natasha de pie en la puerta. Levantó un teléfono. Espero que no te importe que haya tomado una foto. Loki le hizo una mueca, echándose la manta al regazo e intentando estirar el cuello. ¿De mí durmiendo? Ajá. Se lo voy a vender a la prensa rosa. Loki la observó, un poco sorprendido por su humor relativamente alegre. ¿Pasó algo? Hizo una pausa. Sí, dijo después de un momento. Clint está despierto y hablando. Loki se enderezó, con una sonrisa en la comisura de sus labios. ¿Lo es? Sí, dijo ella. Y Tony también está mejor. Hizo una pausa, como si estuviera intentando decidirse a decir algo. Loki sintió que su sonrisa se desvanecía. ¿Qué? Tuvieron ayuda, dijo ella. A Loki se le revolvió el estómago, pero no dijo nada, solo la miró, respirando de repente con dificultad. Natasha mordió la mejilla. ¿Tienes visitas? Loki recordó lo que había tomado por un sueño. Miró la manta que lo cubría. Supuso que había sido obra de Natasha. El alivio de saber que sus amigos iban a ser bien arrastrados por el agua. De Asgard, dijo débilmente. Ella asintió, y Loki mordió la mejilla por dentro. Un frío que le empezó a subir al estómago lo invadió. ¿Dónde están? Natasha dudó. ¿Estás segura de que estás preparada? ¿A qué? Dijo Steve, con voz aturdida. Al parecer, el sueño que había conseguido le había sido interrumpido. Loki hizo una mueca y se levantó, y si aún se sentía tembloroso y débil, al menos podía hacerlo sin tambalearse. Preferiría terminar con esto de una vez. Pudo ver a Natasha observándolo y se preguntó si ella se negaría a decírselo, pero luego dijo: te acompañaré hasta allí. Steve se incorporó sobre los codos, mirándolos a ambos con el ceño fruncido. ¿Qué pasa? Tranquilo, Capi, dijo Natasha. No hay ninguna emergencia. Loki solo tiene que atender algunos asuntos. Steve parecía escéptico, y Loki esbozó una sonrisa apenas forzada. Te aseguro que no te perderás nada emocionante, esperaba. Aunque, sinceramente, no tenía ni idea de qué esperar. Su corazón latía demasiado rápido. Loki salió al pasillo y Natasha lo siguió. Por aquí, dijo, y si Loki notó que caminaba más despacio de lo habitual, no se lo hizo notar. Lo agradeció. ¿Y quién está aquí?
Solo 2 personas, dijo Natasha, mirándolo de reojo. No es un ejército, ni nada por el estilo. A Loki se le encogió el corazón. Basta ya de ejército. La madre y el padre, dijo débilmente. Volvió a captar esa rápida mirada de reojo. Vaya títulos. Sí, dijo Loki. Sentía los pies pesados. Si pudiera correr, pensó que correría. ¿Necesitas refuerzos? Preguntó Natasha en voz baja, y el paso de Loki se aceleró. ¿Lo harías? Claro que sí. Lo harían. Aunque, la madre de todos sanó a Clint, ¿verdad? Hizo algo, dijo Natasha. Por él y por Tony. Algo se retorció en el pecho de Loki. Negó con la cabeza. No necesito refuerzos. Esto es. Rió débilmente. Un asunto de familia. Natasha arqueó una ceja. A veces, esos son los que más necesitan apoyo. No quiero que ninguno de ustedes sufra. Más. Pero, gracias. Sí, dijo Natasha. Debí saber que dirías eso. Y probablemente tengas razón en que ahora mismo no podemos hacer mucho. Pero aunque mi simple presencia pueda marcar la diferencia, Loki negó con la cabeza. No lo creo. No en este caso. Se detuvieron ante una puerta común y corriente. A Loki le temblaban las rodillas y la miró fijamente, sintiéndose como un niño otra vez, arrastrando los pies mientras se dirigía al estudio de Odín, consciente de que sería castigado. ¿Iban a castigarlo? Ahora que la amenaza había desaparecido, ¿serían este el ajuste de cuentas? ¿Se trataba de haber sacado el cofre de la bóveda, lo que debía considerarse un robo? ¿Se trataba siquiera de él o simplemente estaban allí para recuperar el cofre, el tesseracto y la gema de la mente para su custodia? Ese pensamiento fue el más profundo de todos. Natasha extendió la mano y le apretó el brazo. Oye, dijo en voz baja. Puedes con esto. Acabaste con Thanos, ¿verdad? Quizás le tengo más miedo a esto que a él. Sonrió, un poco enfermizo. Así lo hicimos. Extendió la mano, abrió la puerta y entró. Primero vio a Frigga. Sentada en un sillón, con una taza humeante en la mano, su cabello rizado recogido hacia atrás. Estaba igual que la última vez que la vio, y fue como un puñal en su corazón. Entonces Thor sonriendo, a gusto, tan seguro de su lugar entre su madre y Odín. Padre de todo, que ya lo miraba como si supiera que Loki estaba allí incluso antes de abrir la puerta. Loki vio su rostro, bajó la mirada, y recordó haber buscado desesperadamente alguna señal de aprobación, de comprensión. No, Loki, dijo, y despojó a Loki de sus últimos vestigios de esperanza. Allí parado, era como si estuviera colgando sobre el abismo una vez más. Loki, dijo Odín y se estremeció. Padre de todo, logró decir tras un instante, aunque su voz sonaba vergonzosamente ronca. Sin embargo, no se inclinó. No iría tan lejos. Una expresión fugaz cruzó el rostro de Odín, y desapareció antes de que Loki pudiera descifrarla. Frigga se levantó y se acercó a él, y Loki también se apartó. Se detuvo a un paso, y su expresión era más fácil de interpretar. Hijo mío, dijo. ¿No me permite saludarte como a tu madre? Loki tragó saliva con dificultad, intentando contener el repentino nudo en la garganta. ¿Eres tú? Como siempre, dijo ella, con un tono ferviente, casi desesperado, en su voz. Thor también se levantó lentamente, con una expresión ansiosa y tensa en su rostro. Loki cerró los ojos y se mordió el labio, sintiéndose pequeño y débil. No siempre, dijo en voz baja. ¿Acaso no tuve otra madre alguna vez? Antes de que el padre de todo me rescatara del sangriento campo de batalla. Frigga se estremeció, y Loki sintió otro cuchillo clavándose en su pecho. Entonces, desde que te conozco, dijo. Ha sido cierto. Loki miró hacia abajo, mordiéndose el interior de la mejilla. Desde la primera vez que te vi, dijo, te he amado como a mi propio hijo. Te lloramos, Loki. Pero aquí estás, vivo, y nunca he estado tan orgullosa de ti como ahora. Loki se tambaleó. Esta vez, cuando ella se acercó, no retrocedió, solo cerró con fuerza los ojos ardientes y se quedó inmóvil. Su respiración fue vacilante. Ama, pensó, pero no pudo pronunciarlo. No pudo. Ella lo soltó, aunque todavía lo sujetaba por los hombros. Loki sintió que se iba a caer. Estás pálido, dijo. Aún no te encuentras bien. Necesitas sentarte. Loki giró lentamente la cabeza para mirar a Odín, y las palabras salieron de su boca antes de que pudiera tragarlas.
¿Y tú, padre de todo? Preguntó. ¿Lloraste por tu error? Loki, dijo Thor en voz baja, casi con reproche, pero Odín levantó una mano al ponerse de pie. Loki se irguió todo lo que pudo, levantando la barbilla, diciéndose a sí mismo. ¿Nos disculpan? Preguntó Odín. Quisiera hablar con Loki a solas. Loki sintió que se le tensaba la mandíbula. Thor dudó visiblemente, mirándolos a ambos con un claro conflicto en el rostro. Parecía preocupado. Loki se preguntó para quién. Thor dijo Frigga en voz baja, y él la siguió. Loki mantuvo la mirada fija en Odín, con expresión firme. No cedería. No mostraría el miedo que sentía, innegable, carcomiéndolo. ¿Te sientas? Preguntó Odín tras varios momentos de silencio. Era una pregunta, no una orden. Me sorprendió. No, dijo Loki. Gracias. Frigga tenía razón. No estaba en plena edad. Pero justo ahora sentía la necesidad de ponerse de pie. Creo que lo haré, dijo Odín, mirándolo con un solo ojo, tan atento como siempre. ¿Qué quieres? Preguntó Loki. ¿Qué querías decirme, lejos de Thor y Frigga? Sospecho que tienes cosas que decirme, dijo Odín. Pensé que sería mejor que me las dijeras sin interrumpirme. Loki sintió como si le hubieran cortado las piernas. La absoluta y condescendiente facilidad lo dejó sin aliento, y exhaló con un siseo. Oh, dijo con voz temblorosa, ¿eso es todo? ¿Tan generosamente me permitirás desahogarme contigo, sentado y esperando a que se calme? ¿Acaso mi ira no es más que una rabieta infantil que hay que soportar y desestimar? Una leve incomodidad se reflejó en el rostro de Odín. Esa no era mi intención. ¿En serio? Siseó Loki. ¿Así que no creías que diría lo que tenía que decir y que todo terminaría y sería perdonado? Loki. No soy un niño, dijo Loki. No soy tu hijo. No te debo perdón. No, dijo Odín con voz afligida. No lo harás. Eso detuvo a Loki. Apretó los puños y guardó silencio. Pensé, dijo Odín, eligiendo sus palabras con evidente cuidado, que, con tu madre aquí y tu hermano, podrías moderar tus palabras. O dudar en hablar con franqueza. O que se opondrían a lo que dijeras. Loki lo miró fijamente. Se acercó lentamente y se dejó caer pesadamente en la silla. Para responder a tu pregunta, dijo Odín, sí. Lloré. No por mi error, como dirías, sino por mi hijo. Y por cómo le fallé. ¿Crees que tu dolor te absuelve? Preguntó Loki con voz temblorosa. No, dijo Odín. No lo hago. Loki lo miró de nuevo. Se le clavó las uñas en la palma. Todo lo que quería, dijo, intentando calmar la voz, era tu reconocimiento. Tu aprobación. La perseguí, siempre, pero nunca la conseguí. Cuando me dijiste quién era, todo cobró sentido, y aún así pensé que podía demostrar lo contrario. Acabar con la guerra que Thor comenzó. Borrar la mancha de mi sangre. Convertirme en un verdadero hijo de Odín. No tenías que crear nada, dijo Odín. Ya lo eras. Solo en parte. Loki forzó sus manos a soltar sus puños. Siempre estuve en un equilibrio entre Odinson y Laufeyson. Tu hijo y tu herramienta política. A Thor, podías dárselo todo. A mí, solo la mitad. Esperaba una negación, pero Odín guardó silencio. Loki dejó escapar un suspiro tembloroso. Una parte de él se sintió aliviada. Otra parte, dolorida. Tu madre me ha acusado, dijo Odín finalmente, de ser demasiado rey como padre. Lo siento. No te perdono. Decir que era, se sintió extraño. Un peso fuera de los hombros de Loki. Una libertad emocionante. Los hombros de Odín cayeron. Loki lo miró directamente a los ojos. No te perdono, repitió. Quizás lo haga. Algún día. Pero no tengo por qué hacerlo. No tengo por qué definirme por tu aprobación o tu desaprobación. Respiró hondo. Y no, no tengo intención de regresar a Asgard. Por primera vez, Odín pareció sorprendido. Ya lo sabes, eres bienvenido. ¿No serás procesado? Aún así. Loki tragó saliva con dificultad. No voy a volver. He encontrado un lugar aquí. Un propósito. Levantó la barbilla. Cuando me solté, quise morir. Este reino me salvó la vida. Odín lo miró en silencio. Por un instante, Loki se sintió culpable, pero solo por un instante. No puedes hacerme cambiar de opinión, dijo, en voz más baja. Si por eso viniste aquí, para rescatar a tu Jotun descarriado, más vale que regreses a Asgard ahora. No vine por eso, dijo Odín después de un momento. Vine a ver a mi hijo.
A hablar con él. A traerlo a casa. Loki sintió una leve sonrisa amarga. Quizás no he sido lo suficientemente claro, dijo. Estoy en casa. No fue hasta que pronunció esas palabras que sintió su verdad. Pero allí estaban, ahora, flotando en el aire entre ellos. Eres un príncipe de Asgard, dijo Odín con la voz un poco más tensa. Si tengo que renunciar a ese título, lo haré. Loki. Basta, dijo Loki con suavidad pero firmeza implacable. ¿No me escucharás esta vez? ¿O es que tienes tan poco respeto que no aceptas mis decisiones? ¿Mi vida te pertenece a ti o a mí? Eres mi hijo. Quizás, dijo Loki. Pero no soy tu esclavo. Se levantó y se giró hacia la puerta. Loki, dijo Odín abruptamente. Eres amado. Hizo una pausa. Te amo. Estoy orgulloso de ti. Esas palabras, que tanto había deseado oír, lo dejaron extrañamente vacío. Cerró los ojos y exhaló suavemente. Al igual que con tu duelo, dijo al fin, tu amor y tu orgullo ya no pueden sanar todas las heridas. Salió. Sentía el corazón herido, pero sus pasos quizás un poco más ligeros. Loki se retiró a su habitación, sintiendo la necesidad de estar solo. Quería ir a ver a Clint, ver cómo estaban Steve y Tony, tal vez hablar con Natasha, pero en ese momento no creía poder hacerlo. Se concentró en usar su magia, en intentar superar el dolor, pero no lo conseguía. Así fue como Frigga lo encontró. Llamó suavemente a la puerta. ¿Sí? Dijo, levantando la cabeza de la mirada que tenía fija en sus manos. Soy yo, dijo. Loki consideró darle la espalda, pero suspiró y se puso de pie. Ella no era Odín, y no debía verlos de la misma manera, aunque ella fuera cómplice de la mentira. Él le abrió la puerta. ¿Odín habló contigo? Sí lo hizo. ¿Has venido a intentar hacerme cambiar de opinión? No, dijo ella. Sé lo inútil que es. Puedes considerarlo más tiempo, pero cuando tomas una decisión, eres tan terco como tu padre o tu hermano. Sospecho que eso no es un cumplido, dijo Loki secamente. No es un cumplido ni una condena, dijo Frigga. Solo una observación. ¿Puedo sentarme? Loki señaló la silla solitaria. Por supuesto. Ella se sentó con gracia, mirándolo, y Loki se concentró en mantenerse firme bajo su escrutinio. Finalmente, ella dijo. Sabes que le hiciste daño. La columna de Loki se puso rígida. Sabes que me hizo daño. Y dos males hacen un bien. No, dijo Loki con voz áspera. Pero me mintió. Ambos lo hicieron. Lo único que le dije fue la verdad. ¿Que no le gusta? Frigga inclinó la cabeza. Lo sé, dijo en voz baja. Sé que no podemos obligarte a volver a casa. Vuelve con nosotros, corrigió, antes de que Loki pudiera hacerlo. Ojalá lo hicieras. Loki bajó la mirada, mordiéndose el labio. Sintió de nuevo ese tirón, la fuerza que lo impulsaba a irse. A alinearse, a regresar al lugar donde había nacido. Pero él no quería eso. Ya no. ¿Sanaste a mis amigos con la esperanza de que eso me atrajera de nuevo hacia ti? Preguntó sin rodeos. La rápida mirada de Frigga a un lado respondió a la pregunta. Esa no fue mi única razón, dijo tras una larga pausa. Pero sí se me pasó por la cabeza que podrías sentirte más amable con nosotros si ayudáramos a estos mortales que te han atraído. Estoy agradecido, dijo Loki, pero una manipulación tan grosera es indigna de la Madre Todopoderosa. Frigga se estremeció como si la hubiera abofeteado. ¿Eso es lo que soy para ti? Preguntó. Loki luchó con eso. No, dijo finalmente. No solo eso. Sigues siendo mi madre, pero ya no es tan sencillo como antes. Entiendo. Hizo otra pausa y se inclinó hacia adelante. Dame las manos. Loki frunció el ceño. ¿Por qué? Tu magia, dijo, está dañada. Herida por haberla forzado tanto. Déjame ayudarla a sanar. Loki la miró fijamente. ¿Pretendes hacerme quedar en deuda contigo? Su sonrisa era trémula. No, dijo. Solo para evitarte dolor. Una herida como esta puede supurar si no se trata. Lo habría hecho mientras dormías, pero quería esperar tu permiso. Loki avanzó lentamente y extendió las manos. Ella las tomó entre las suyas, su piel suave y tersa, y su magia lo inundó como una cálida ola. El dolor en su interior se alivió, algo que había estado anudado se aflojó. Cerró los ojos y no luchó contra él. Cuando ella se apartó, desde la primera vez desde que despertó, Loki sintió que podía respirar profundamente.
Buscó su magia con cautela y la encontró, aún débil, pero pudo tocarla, retenerla, sentir su poder antes de soltarla. Gracias, dijo honestamente. Deberías seguir teniendo cuidado, dijo en voz baja. Te has exigido demasiado. Frigga sonrió débilmente. Como siempre has hecho. Loki apartó la mirada. Hice lo que tenía que hacer. Y me alegro, por el bien de los 9, de que lo hicieras, dijo ella, pero extendió la mano y le tomó el rostro con suavidad, atrayendo su mirada hacia ella. Pero más allá de eso, me alegro de no tener que llorar a mi hijo menor por segunda vez. A Loki se le hizo un nudo en la garganta y parpadeó rápidamente para calmar el escozor en los ojos. Lo siento, dijo, porque de repente sintió que debía hacerlo. Haberte hecho sufrir. No solo yo, Loki. No me disculparé con él, dijo Loki con voz ronca. Frigga suspiró. Ni te obligaré, dijo. Pero algún día, como madre optimista que soy, aún mantendré la esperanza de que se reconcilien. Gracias, dijo Loki, cuando creyó poder controlarse. Por curar a mis amigos. De nada, dijo Frigga en voz baja. Parecía muy triste, pero esta vez el tirón fue más débil. Loki dudó una vez más. ¿Lo querrá de vuelta? Preguntó Loki. ¿El cofre? ¿Tiene la intención de llevárselo de vuelta a Asgard? Sí, dijo Frigga, frunciendo el ceño. Lo reclamaría, dijo Loki. Por derecho de nacimiento. Puedes decírselo. ¿No se lo preguntarás tú mismo? No, dijo Loki al cabo de un momento. No creo que el padre de todo y yo tengamos nada más que decirnos. Eso la dolió. Él lo notó en su rostro, en cómo bajó la mirada y respiró hondo antes de volver a mirarlo. Es tu decisión, dijo en voz baja. Sí, dijo Loki. Lo es. Loki casi esperaba que Thor irrumpiera exigiéndole explicaciones o que cambiara de opinión, pero no lo hizo. Dormitó un rato y, al despertar, bebió un poco de agua y recurrió a su magia, por si acaso había sido una casualidad. Se permitió recurrir a ella, solo por un instante, antes de soltarla, temeroso de forzarse demasiado. Su teléfono vibró y lo cogió, mirando la pantalla para ver un mensaje de Clint. Soy Nat. Clint dice que deberías dejar de darle vueltas y venir con nosotros. Loki frunció el ceño. No estoy dándole vueltas, respondió. ¿Y dónde te unes? En el mismo piso que estás ahora. Nadie se mueve mucho. Debería ir a buscarte. No, escribió Loki. Encontraré el camino hacia ti. Caminó, aunque despacio. Quizás se sintiera mejor, más cerca de la normalidad, pero el agotamiento aún era profundo, y sospechaba que aún podría durar un tiempo. Solo le quedaba esperar que Midgard pudiera valerse por sí misma durante un tiempo. Primero escuchó la voz de Tony, fuerte y distintiva. No puedo creer que esta sea la mejor silla de ruedas en este edificio, voy a tener que hacer algo al respecto, Jarvis, ponla en la lista de cosas por hacer. Podía sonar casi como él mismo, pero Loki percibía una leve tensión, la sensación de que se esforzaba demasiado por ser normal. Aún así, fue un alivio oír la respuesta en la voz de Clint. Si no tiene repulsores para volar, te digo que es mentira, Stark. Una sonrisa se dibujó en la comisura de los labios de Loki y entró en la habitación abierta, con grandes ventanales que daban a la ciudad. Desde tan arriba, el daño no parecía tan grave. Parecía reparable. Como las personas sentadas en la habitación. Stark en una silla de ruedas, visiblemente magullado y, según sospechaba Loki, bajo el efecto de algún analgésico, pero vivo. Clint desplomado en una silla, con los ojos abiertos y menos pálido que la última vez que Loki lo vio, y Natasha con los pies encogidos debajo de ella, junto a él. Steve con un par de muletas apoyado junto a él, y Loki se preguntó si debería pedirle a Frigga que lo cuidara también. Y Bruce, su yo humano una vez más, aparentemente de una pieza, aunque parecía que se estaba quedando dormido. Lo sorprendió Jane, que parecía incómoda y un poco fuera de lugar. Loki supuso que ella también pertenecía allí. Miren quién es. El hombre del momento. Dijo Clint. Loki resopló un poco y se dirigió a un lugar vacío para sentarse. Disculpen la tardanza, dijo con discreta indiferencia, como si no hubiera nada diferente en esta reunión. No sabía que había una fiesta. La fiesta es un poco exagerada, dijo Natasha secamente. Ya lo veré más adelante, dijo Tony. Cuando tenga mi silla de ruedas voladora. Los labios de Steve se torcieron como si intentara no reír, pero miró a Loki. Hola, dijo. Te ves mejor. Creo. Su sonrisa era tímida. Tengo la memoria un poco borrosa.
Sí, dijo Loki, y para ser sincero, añadió. Había algo mal con mi magia. Pero Frigga parece haberlo arreglado. Frigga, dijo Clint. ¿Es la, reina? ¿La madre de Thor y tú? Loki se estremeció levemente, casi corrigiéndolo, y luego inclinó la barbilla. Es ella. Natasha frunció el ceño. ¿No dijiste que algo andaba mal? ¿Qué te parece? Le dijo Clint, y Loki le frunció el ceño. Se encogió de hombros y luego hizo una mueca. Sabes que es verdad. Ya estoy bien, dijo Loki a la defensiva, al notar que Steve también le fruncía el ceño. Mejor que la mayoría de ustedes. Le sorprendió un poco que nadie hiciera más preguntas sobre Frigga o Odin. Pero se sintió bastante aliviado. Todavía necesito que alguien me lo resuma un poco, dijo Bruce con tristeza. Con más claridad que este tipo, señaló a Tony. Siento que me lo perdí todo. Todos lo miraron. Loki parpadeó. ¿Qué? Solo 4 estuvimos conscientes durante todo el proceso, señaló Jane. Y yo estuve, inconsciente, por un rato. No cuento historias, dijo Natasha. Me perdí los últimos minutos, dijo Clint. Y no entiendo mucho de lo que pasó, así que, Loki exhaló. Luego, le dijo a Bruce. Prefiero, no, ahora mismo. Si te parece bien. Una parte de él aún se aferraba a la fuerza, pensando en la atracción del vacío. Dame tiempo y escribiré un poema escáldico como Dios manda. Ah, bien, dijo Bruce. No tengo ni idea de qué significa eso, pero, no hay prisa. Natasha señaló la mesa. Sírvete, por cierto. Pepper pidió comida china. Loki se inclinó para inspeccionar las ofrendas, aunque sintió un ligero retortijón en el estómago. Supuso que aún debía comer algo. Qué amable de su parte. Es un regalo de gracias por no dejar que Tony se suicidara, dijo Tony. Está muy agradecida. Natasha lo miró fijamente. Ella también lo oyó, pensó Loki. El leve indicio de un esfuerzo excesivo. Pero no iba a reprochárselo, como tampoco Loki iba a mencionar su evidente presencia. Ni las sombras alrededor de los ojos de Steve, ni las piernas de Jane pegadas al pecho. Ninguno ileso. Todos seguían vivos. Se sirvió unos dumplings y arroz. Vio que Natasha lo miraba como si quisiera preguntarle sobre el resultado de su conversación, pero pareció decidir que podía esperar. A pesar de todos los intentos de normalidad, fue una reunión bastante discreta. No era uno de los estridentes festines de victoria de Asgard, aunque Loki supuso que tal vez eso vendría después, como dijo Tony. Era más bien una reunión de amigos, cada vez más fácil pensar en esa palabra, cansados pero contentos de estar vivos. Loki pensó que tal vez le gustaría más este tipo de celebración. ¿Puedo unirme a ustedes? Loki se giró bruscamente, sorprendido de que Thor preguntara. No tanto por querer estar allí, sino por el hecho de que fuera una petición, no una simple suposición. Le tomó un momento más darse cuenta de que los demás lo miraban. Esperaban su permiso. Si decía que no, se le ocurrió a Loki, le dijo a Thor que se fuera. Miró a Thor, con las cejas fruncidas, la incertidumbre empezando a apoderarse de su expresión, y sonrió a medias. Claro, dijo. Siéntate. Prueba un poco de lo mein. La sonrisa de Thor se ensanchó y se acercó a examinar las cajas de comida para llevar. ¿Cuál es esa? Loki señaló con los palillos, reclinándose en el sofá. La conversación se reanudó, pero Loki permaneció en silencio, escuchando a medias. Mamá dijo que te quedarías aquí, dijo Thor en voz baja. Loki intentó no tensarse. Lo soy, dijo, y una chispa de fastidio se encendió en su pecho ante la expectativa de que tendría que justificarse otra vez. Thor suspiró. Tengo pensado quedarme en Midgard un tiempo, dijo. Para y ponerme al día con Jane. Si estás dispuesta, me gustaría estar cerca de ti para que podamos y seguir hablando. Sonrió levemente. Creo que quizás tenemos mucho que discutir. Y sobre todo, y quiero saberlo todo sobre tu vida aquí. Loki casi quiso reír. Ya no eres el mismo, ¿verdad? Pensó. Has cambiado. O has empezado a hacerlo. Creo que podría permitirlo, dijo. Thor le puso una mano en el hombro, y Loki se sorprendió apoyándose en ella, apenas un poco. Pero tal vez no fuera malo. Por primera vez en mucho tiempo, Loki pensó que realmente podría sentirse en paz. Frigga y Odin se fueron sin despedirse. Loki no esperaba nada más, pero aún así le causó una punzada de dolor. Pero no creía que hubiera nada más que quisiera decir. Además, había otros asuntos que atender.
Natasha lo despertó de una ligera siesta llamando a la puerta. Frigga podría haber restaurado su magia, pero el cansancio persistía. Fury está aquí, dijo Natasha con expresión seria y sobria. Quiere hablar contigo. Seguro que sí, dijo Loki. ¿Debo suponer que ya habló contigo? ¿Puedes asumirlo? Sí. La miró de arriba a abajo. Pareces estar de una pieza. Ella sonrió a medias. Técnicamente, no hice nada que no me esté permitido hacer. Loki arqueó las cejas y ella dijo. En un sentido amplio. Pero creo que salvar el mundo me da cierta libertad. Ojalá me conceda lo mismo, dijo Loki secamente, considerando que me escapé de la prisión para venir aquí y me culpan de la muerte de Osborn. Me imagino que eso podría estar causando algunas complicaciones. La media sonrisa de Natasha se desvaneció. No intentes hacerte el interesante. Todo irá bien. Loki hizo una pausa. No voy a dejar que me encierren otra vez, dijo en voz baja. No creo que lo intenten. ¿Y si lo hacen? Preguntó Loki, insistiendo, aunque no debía. Aunque debería dejarlo así. Natasha ladeó un poco la cabeza y luego dijo. Bueno, te sacamos de aquí una vez, ¿no? Fortalecido por esas palabras, fue a encontrarse con el director Fury. Su paso se detuvo un instante al encontrarlo no solo, sino acompañado por Coulson. Su teléfono vibró. Los miró alternativamente antes de mirarlo. Avísame si quieres que active los extintores contra los hombres de negro, decía el mensaje de Tony. Loki sintió que sus labios se contraían y se quedó inmóvil. Agente Silver, dijo Fury al cabo de un momento. Loki notó al agente y se preguntó si era un recordatorio deliberado de su estatus. O tal vez le estaba dando demasiada importancia a un pequeño detalle. Por favor, dijo Loki. Loki está bien. No creo que sea necesario fingir, al menos entre colegas. Loki, entonces, dijo Fury. La última vez que lo comprobé, se suponía que estarías confinado. En cambio, estás aquí, en la zona cero de un ataque a la ciudad, acusado del asesinato de un prominente empresario. Loki no se dejó tensar. Aquí me necesitaban más. Esa no fue tu decisión. Pero no me equivoqué. O mejor dicho, Natasha, la agente Romanoff, no se equivocó. Loki levantó la barbilla, negándose a dejarse intimidar. A dudar de sí mismo. Sin mi ayuda, esta ciudad estaría en mucho peor estado que ahora. Esa es la otra pregunta que me gustaría responder, dijo Fury. ¿Qué hiciste exactamente? Más que nada, por ganar tiempo, dijo Loki. Fue el Dr. Foster quien abrió el portal en el espacio, usando el Tesseracto, que mató a Thanos. ¿Y dónde está el Tesseracto ahora? Me imagino que en Asgard, dijo Loki. Se perdieron a sus gobernantes por poco. Podrían haber discutido con ellos, pero dudo mucho que les hubieran escuchado. Hizo una pausa. También se llevaron el cetro que usaba Doom. Si es que lo buscaban. Fury simplemente lo miró. Loki sonrió levemente. Víctor Von Doom emitió una transmisión afirmando que mataste a Norman Osborn. Te culpó por mantener a la ciudad como rehén. ¿Tienes alguna explicación? ¿Vas a creerle a Doom? Loki mantuvo la espalda recta. Me enfrenté a Osborn intentando evaluar los planes de Doom. Había dejado un mecanismo de seguridad que explotó cuando lo presioné para que me diera información. Fury se recostó. Me has puesto en una situación un poco difícil. Puedo apreciarlo. Tu hermano, dijo Fury. ¿Debería suponer que también fue obra tuya? Sí, dijo Loki. Lo fue. Y si te preocupan los pueblos pequeños, no tienes por qué preocuparte. Hemos resuelto los asuntos. O hemos empezado a hacerlo. Loki no creía que ese juicio en particular hubiera terminado todavía. Pero al menos habían empezado. Pero eso era entre él y Thor. Me alegra oír eso, murmuró Coulson, sus primeras palabras. Su voz sonaba seca, pero Loki pensó que le hacía gracia. Me lo imagino. Loki mantuvo la mirada fija en Fury, quien lo miró fijamente. Romanoff dijo que te había elegido para la iniciativa Vengadores, dijo al fin. Lo último que recuerdo es que rechazaste la oferta. El agente Romanoff es muy convincente, dijo Loki. No creía haber imaginado el gesto de Fury. Miró a Loki durante un largo instante y luego asintió. Podemos ocuparnos del asunto de Osborn, dijo Fury. Una vez que se descubra que colaboraba con Doom, será fácil revertirlo. Hizo una pausa. En cuanto al resto, estás condenado como espía. Al menos por un tiempo.
Pero en lo que respecta a Shiel, estás a salvo. Otra pausa. Y no pierdas nuestro número. Loki parpadeó. ¿Me estás despidiendo? Solo un poco, dijo Coulson. Temporalmente. Loki casi quiso reír. Eso es, sinceramente, no estaba seguro de lo que sentía. Más indulgente de lo que esperaba, dijo finalmente. El agente Romanoff es muy convincente, dijo Fury, completamente inexpresivo. Entonces tendré que agradecerle, dijo Loki. Reprimió sus sentimientos y arqueó las cejas. ¿Eso fue todo, entonces? Aún tendrás que entregar la documentación para todo esto, dijo Fury. Así que diviértete averiguando cómo hacerlo. Quizás solo haga un dibujo, dijo Loki secamente. Hizo una pausa. Sobre mí, mi hermano. ¿Te ha dicho que piensa quedarse en la Tierra? Intercambiaron una mirada. No lo había hecho, dijo Coulson. Loki se encogió de hombros. Dudo que pidiera permiso. Pero pensé que debías saberlo. Fury no parecía encantado, pero tampoco se oponía. Él y Coulson intercambiaron otra mirada. Te acompaño a la salida, dijo Coulson. Loki miró la puerta que tenía justo detrás y arqueó las cejas, pero decidió no hacer comentarios. Coulson cerró la puerta tras él, aunque mantuvo una mano en el pomo. ¿Había algo que quisieras decir? Preguntó Loki, intentando no tensarse. No voy a disculparme, dijo. Basándonos en la información que teníamos en ese momento, Loki chasqueó los dedos. Diste la única suposición posible. Lo sé. Cualquier resentimiento que pudiera sentir por ello, podía dejarlo ir. Aunque pensó que vería si Stark podía, tal vez, idear alguna forma tecnológica de contrarrestar lo que Shield había creado. Sin importar quiénes fueran, no le gustaba que nadie pudiera aislarlo de su magia. El director Fury no puede tolerar públicamente que nadie desobedezca órdenes, dijo Coulson, pero en este caso, creo que todos estamos contentos de que Romanoff, y Rogers y Stark, de hecho, hayan tomado la decisión que tomaron. No fue más que lo que Loki había dicho para defenderse. Aún así, era bueno oírlo. Gracias, dijo. Creo. Oí que podrías haberte ido, dijo Coulson. De vuelta al espacio. Me alegra que te quedes. La Tierra necesita buenos defensores. Pensé que eran Vengadores, dijo Loki. Sí, dijo Coulson. No sé a quién se le ocurrió ese nombre. Le tendió la mano. Espero verte pronto, agente. Loki le apretó la mano brevemente. Loki, le recordó con una leve sonrisa. Me gustaría volver a acostumbrarme a mi nombre. Loki, entonces dijo Coulson. Pero vas a necesitar un apellido. ¿Te quedas con Silver? Loki abrió la boca y luego la cerró. Podría usar a Odinson si quisiera. A Thor probablemente le gustaría. Estaba Laufeyson, aunque no creía que lo reclamara jamás. Déjame pensarlo, dijo, y luego añadió. Pero probablemente. Después de todo, era el nombre que había elegido para sí mismo. Así que se quedó sin trabajo. Al menos por ahora. Curiosamente, eso le preocupó menos de lo que debería. Sospechaba que podría conseguir que Stark le duplicara el sueldo sin demasiados problemas si tan solo se ofreciera a intentar explicarle la magia. La idea no le parecía del todo desagradable. Dejó eso para más tarde y le preguntó a Jarvis, la computadora, dónde podría encontrar a Jane Foster. Resultó que estaba en una de las zonas comunes hablando con una computadora. No, reconoció la voz excitada que le respondía. La señora Lewis. Estoy bien, Darky, decía Jane, aunque dudaba que fuera muy convincente, considerando su persistente palidez y su agotamiento perceptible. De verdad, estoy bien. Ya pasó. ¿Es cierto que Thor ha vuelto? ¿Está Thor ahí? Sonrió levemente, y a Loki le dio un vuelco en el estómago, pero fue una sensación leve. Ha vuelto. Y aquí, bueno, aquí no, pero, Jane pareció notarlo de repente y se incorporó. Darky, ¿puedo llamarte luego? Solo si me cuelgas el teléfono por Thor, dijo la señora Lewis. No exactamente, dijo Jane. Te llamo enseguida, Darky. Y, en serio, estoy bien. Colgó y se levantó. Hola, dijo. Loki. Parece que estás mejor. Tú un poco menos, dijo Loki, directo pero honesto. Pero no me sorprende. Hizo una pausa, inhalando lentamente y exhalando. Creo que debería disculparme. Ella pareció sobresaltada. ¿Por qué? Probablemente por mi comportamiento hacia ti, dijo Loki, pero más recientemente, no debí haberte dejado sin saberlo.
Ocultarte tanto. Debí haber sabido que podrías estar en peligro y advertirte adecuadamente. Ah, dijo Jane. Ajá. Después de un momento, negó con la cabeza. No creo, bueno, si me contaste qué estaba pasando. Lo que sabías al respecto. No sabías que Dom iba a venir a por mí. Su voz tembló un poco al pronunciar el nombre del hombre. ¿Debería haberlo adivinado? No, interrumpió Jane. Puedes disculparte por ser un imbécil conmigo, pero no tienes que disculparte por no predecir el futuro. Su voz era firme. Y, sinceramente, no te preocupes por lo otro. Me deslavaste el cerebro. Creo que a estas alturas te debo una. Loki se movió ligeramente, incómodo. No lo harás. Me siento así. Jane cruzó las manos entre las rodillas. Así que, tú y Thor. Loki levantó una comisura de la boca. Parece que me equivoqué. Me alegra que lo fueras, dijo Jane, con total sinceridad. Habría reñido con él si no lo fueras. Se le escapó una carcajada, aunque un poco histérica. No tendrías ni una oportunidad. Una razón por la que me alegro de no haber tenido que hacerlo. Hizo una pausa, mirándolo de reojo. Parece que estás mejor. Eso parece, dijo Loki con cuidado. No quería maldecirlo tomando demasiado. Qué bien, dijo Jane. Sé que Thor está contento. Algo cálido y ligeramente incómodo brilló en el pecho de Loki. Apartó la mirada brevemente antes de mirarla a los ojos. En realidad no vine a hablar de Thor. La expresión de Jane se tornó cautelosa. Casi nerviosa. ¿De qué viniste a hablar? Loki respiró hondo. Vine a preguntarte si aún te interesaría trabajar conmigo. Bueno, quizás no trabajar, pues al parecer me han expulsado temporalmente de Shield, pero discutir las cosas como hasta ahora. Aunque, obviamente, con menos urgencia. Loki se obligó a callar, haciendo una mueca para sus adentros. Pareces un tonto. Espera, dijo Jane. ¿Te expulsaron de Shield? Temporalmente, dijo Loki. Soy bastante visible ahora mismo. Y soy un presunto asesino. Jane parpadeó 2 veces, se sacudió y, de hecho, sonrió. Pensé que no te interesaría. Loki supuso que, no era una conclusión descabellada. Hizo una pausa, apretando los labios y considerando sus palabras. Eres inteligente, dijo. Y. Interesante. Ninguna de las dos cosas es tan común como para ignorar a alguien que las tiene a ambas. Jane parecía estar intentando no sonreír. ¿Es esa tu forma tan verbosa de decir que te gusto? Loki se alegró de que sus rubores no se le notaran fácilmente, aunque no estaba seguro de que este no lo fuera. Supongo que sí. Ella se rió, entonces, lo cual, aunque él no pretendía divertirla, fue extrañamente gratificante. Supongo que tú también me caes bien, dijo con una media sonrisa. Al menos a veces. Y no puedo decir que no quiera seguir haciéndote preguntas sin que el destino del mundo esté en juego. Así que, claro. Loki se sorprendió a sí mismo empezando a sonreír y la reprimió por reflejo, luego se sorprendió haciéndolo y lo dejó pasar. Te agradezco eso. La sonrisa de Jane se desvaneció. ¿Sabes? Dijo en voz más baja, es curioso cuánto te guardaste para que me hubiera ayudado a entender lo que querías decir. No estoy del todo segura de entender por qué. Loki abrió la boca y luego la cerró. No lo había pensado así, al menos no conscientemente, y no se le ocurría cómo explicarlo. No estaba del todo seguro, salvo por una vaga sensación de que no quería gustarle. No quería gustarle. Así que se había propuesto asegurarse de que no pasara. Al parecer, ya había sucedido de todas llenas. Si no hubieras hecho eso, tal vez podríamos haber llegado aquí mucho antes, dijo Jane. ¿Dónde? Preguntó Loki. ¿A un paso de un destino horrible? Lo miró, y Loki exhaló por la nariz. Nunca se me ha dado bien facilitarme las cosas. Ya lo entiendo. Jane se mordió el labio y volvió a sonreír levemente. Bueno, tengo muchas cosas que escribir sobre el funcionamiento del Tesseracto antes de que se me olviden. Quizás puedas ayudarme a entenderlas. Haré lo mejor que pueda. Señaló la tableta. Debería llamar a Darky. Sigue enloquecida, por mucho que le haya dicho que el mundo no se acaba. Te dejo con ello entonces, dijo Loki. Tras un momento de impulsividad, añadió. Espero que Thor sepa lo afortunado que es. Se sonrojó levemente y se metió un mechón de pelo detrás de la oreja. Gracias, dijo con torpeza. Loki le dedicó una leve sonrisa.
Solo una observación, dijo, y la dejó con eso. En su sueño, el vacío lo atrajo. Vio a Thor gritar, extendiendo la mano hacia él, pero estaba demasiado lejos. Y luego, oscuridad infinita, frío, y estaba a punto de morir o caer para siempre. Se despertó de golpe, y tardó varias respiraciones entrecortadas en volver a su estado original. No estaba en el vacío. Thor lo había atrapado. Estaba completo y, al menos por ahora, a salvo. Aún así, no volvió a cerrar los ojos. Se levantó y echó a caminar sin rumbo fijo. Por un momento consideró buscar a Thor, pero descartó la idea. Captó el sonido de una música, débil pero aún audible, y la siguió, preguntándose quién más estaría despierto a esa hora. Resultó ser Steve, con aspecto exhausto, con la mirada perdida y la tensión en los ojos. Se sobresaltó un poco cuando Loki se aclaró la garganta y detuvo inmediatamente la música de su teléfono. Perdón, dijo. ¿Te molestaba? Para nada, dijo Loki. Lo oí y me pregunté quién más estaría despierto en plena noche. Steve hizo una mueca y se pasó los dedos por el pelo. No duermo mucho. Fue una evasiva, aunque Loki no dudó de que fuera cierto. Dudó en comentar, y decidió que mejor lo hacía. No eres el único con pesadillas esta noche, murmuró con una sonrisa autocrítica. Steve lo miró rápidamente, frunciendo el ceño, y luego bajó la mirada. La verdad es que no llegué tan lejos, dijo. Pero no pasa nada. No es para tanto. No, dijo Loki. Casi te mata un ser excepcionalmente poderoso, tras dominar tu mente y arrebatarte la voluntad. No es para tanto, la verdad. Steve parecía un poco avergonzado. Me las arreglaré. Seguro que sí, dijo Loki. Pero eso no lo hace agradable. Steve se frotó la frente. Gracias, dijo después de un momento. Por liberarme. Y lo siento. Por dejar que pasara. No seas absurdo, dijo Loki. No teníamos ni idea de que Dawn tuviera semejante arma. Y, a decir verdad, incluso antes de liberarte, ya luchabas contra ella. Tú, un humano, luchando contra el poder de una gema del infinito. Es impresionante. Steve hizo una mueca. Sí, bueno, no iba a llegar tan lejos hasta que interviniste. Así que, acepta las gracias. Si insistes. Steve lo miró con escepticismo, pero Loki le sonrió torcidamente y él se relajó, reclinándose. Bueno, dijo Steve después de un momento, escuché que te quedarás en la Tierra. Sí, lo soy. ¿Y Thor también? Así parece. Steve se quedó en silencio por un momento y luego dijo, sonando un poco incómodo. ¿Está bien? Creo que sí, dijo Loki. De hecho. Para mi sorpresa. Steve sonrió levemente ante eso. Supongo que es una buena sorpresa. Hizo una pausa. Me alegra oír eso. Loki no sabía por qué preguntó. ¿Por qué? Steve frunció el ceño. ¿Por qué? Porque, parecía que te hacía infeliz. Oh, Loki se dio cuenta. Por eso había preguntado. Porque casi esperaba que fuera algo sobre la necesidad de hacer las paces con Thor para mantener la armonía, porque estaba siendo injusto, porque estaba equivocado. Recordó lo que Steve había dicho. Ahora tienes mejores amigos. Sonrió a medias. Qué pregunta tan tonta, dijo, y se sentó. Entonces, ¿qué harás ahora? Una vez que te recuperes por completo. No lo sé. Steve se frotó la frente. Está bien, pero, considerando cómo te trataron, no estoy seguro de cómo me siento al respecto. Era lo que tenían que hacer, dijo Loki. Si no hubieran... No me pareció que estuvieran muy interesados en buscar otras opciones, dijo Steve, con un tono algo testarudo. Me pregunto qué más estarán tramando. Son una organización secreta del gobierno, así que, probablemente cosas que no me gustarían. Quizás esa sea una razón para trabajar con ellos. O quizás una razón para no hacerlo. Hizo una mueca. Aunque la verdad es que no sé qué más haría. Pasa unos meses vagando por un planeta extraño y quizá lo descubras, dijo Loki con sequedad. Steve lo miró fijamente. ¿Eso fue lo que hiciste? No exactamente, dijo Loki. No aprendí mucho así. Quizás te funcione mejor. Steve soltó una risa silenciosa, inclinando la cabeza hacia adelante con una leve sonrisa irónica. ¿Crees que esto va a continuar? Señaló a su alrededor. No tengo ni idea, dijo Loki. Parece que tiene un nombre. La iniciativa Vengadores. Cierto. Si tuviera que adivinar, dijo Loki lentamente, ustedes, Midgard está creciendo. Madurando.
Están empezando a trascender su yo interior y a alcanzar un poder cada vez mayor, algunos de los cuales apenas comprenden. Steve arqueó las cejas. Condescendiente. Pero es cierto, replicó Loki. Mira el Tesseracto. Y creo que, cuanto más alto llegues, más cosas encontrarás con esa respuesta. Muchas de las cuales no serán amigables. Y la mayor parte de tu mundo, no está necesariamente preparada para responder. Entonces crees, que sí. Esto volverá a pasar. O algo parecido, dijo Loki. Parece más probable que improbable. Hizo una pausa. O quizás solo soy pesimista. Diría que un poco, dijo Steve. Pero eso no significa necesariamente que estés equivocado. Respiró hondo y exhaló. Se siente extraño, dijo. La idea de tener un equipo, otra vez. Loki arqueó las cejas. ¿Eso es lo que somos? Steve giró la cabeza y miró a Loki de reojo. No es así. Eso pilló a Loki un poco por sorpresa. Uno bastante variopinto, dijo finalmente. Steve sonrió, aunque con cierta melancolía. Los mejores siempre lo son. Había tenido razón sobre Tonji. Loki apenas había logrado decirle que Shield lo había expulsado antes de hacerle la oferta, con un brillo en los ojos que podría haber sido inquietante viniendo de otra persona. El salario que propuso le pareció absurdamente alto a Loki, pero de todos modos lo negoció, solo para ver si podía. Probablemente esto debería pasar por Pepper, admitió Tonji. Para las cosas oficiales, al menos. Pero a ella le parecerá bien. Te llamaremos simplemente consultor. Esa palabra puede significar cualquier cosa. Se lo pasaré, habrá papeleo, puedes empezar el lunes. Chasqueó los dedos y señaló a Loki. Sabes que esto significa que ya no puedes esquivarme. Soy tu jefe. Pregúntale a Nick Fury qué tan efectivo fue eso para lograr que hiciera lo que él quería, dijo Loki, pero sonrió un poco. Una vez hecho esto, Loki se dirigió al cuartel general de Shield. No había nada que recuperar. Solo había pensado en alguien más que quizás mereciera una explicación. No se escondió de la vista mientras se dirigía a la oficina de Maureen Fisher, y sintió las miradas fijas en él, los susurros inciertos. Lo atormentaron cada vez más hasta que comprendió lo que era. Tal vez solo un toque de asombro. Eso, le dio la sensación más peculiar. Loki había consultado su agenda con antelación, pero aún así se detuvo, vacilante, frente a la puerta cerrada. Se obligó a levantar la mano con poca dificultad y llamó, luego retrocedió. La oyó cruzar la habitación, así que estaba, más o menos, listo cuando abrió. Hola, dijo, sintiéndose de repente terriblemente incómodo. ¿Puedo pasar? Sí, dijo ella, recuperándose visiblemente de la sorpresa. Sí, tú, ¿es una sesión? No quiso decir Loki, pero lo pensó un momento. Quizás dijo finalmente. Ella se relajó un poco. ¿Por qué no te sientas y me cuentas por qué estás aquí? Loki entró y se sentó, con las manos cruzadas sobre el regazo. A estas alturas, dijo después de unos instantes, sospecho que ya sabes que no fui del todo sincero contigo. Arqueó un poco las cejas. Trabajo con muchos espías, dijo. Ya estoy acostumbrada. Aunque intento fomentar la honestidad aquí. Hizo una pausa. Pero he oído algunas cosas. Loki se frotó el pulgar distraídamente contra la palma de la mano. Supongo que debería preguntarte qué has oído. Que tu verdadero nombre es Loki, eres de otro planeta y algo sobre salvar al mundo, dijo. Pero no la parte donde mi mente fue dominada y utilizada contra mi voluntad, casi condenando así al mundo primero. Loki lo dejó de lado. Ese no era el punto, al menos no ahora. Eso es todo, bueno, al menos las dos primeras son correctas. Parece un poco egocéntrico afirmar la tercera. Ya veo, dijo la doctora Fisher. Parecía que le tomaba un momento asimilar esa confirmación, aunque Loki pensó que debía de haberla esperado. Quizás oírlo del propio Loki fue diferente. Se quedó quieto, esperando a ver qué hacía. Después de unos instantes, se sacudió y dijo: ¿Y el resto de lo que me contaste? Cierto, dijo Loki al cabo de un momento. Si bien, ajustado en algunos puntos. Pero en esencia, preciso. Parecía estar considerándolo y finalmente asintió. Gracias por venir a decírmelo, dijo. Te lo agradezco. Loki parpadeó. ¿Eso es todo? Bueno, dijo. No voy a mentir. Es un poco sorprendente, pero todo lo de los últimos días ha sido sorprendente.
El mundo es más extraño de lo que imaginaba hace un mes, y como dije, estoy acostumbrada a que mis clientes guarden secretos, por mucho que me gustaría que no lo hicieran. Loki esperaba que estuviera más molesta. Incluso enojada. La observó, un poco receloso de que lo estuviera ocultando, pero si era así, lo estaba haciendo muy bien. Gracias, dijo después de un momento. Agradezco su comprensión, Dr. Fisher. Puedes llamarme Maureen, dijo. La mayoría de mis clientes lo hacen. Loki parpadeó y ella sonrió levemente. ¿De verdad? Maureen dijo con cuidado. Eso parece demasiado informal. Ese es más o menos el punto, dijo ella. Loki supuso que tenía sentido. Le había contado cosas que no le había dicho a nadie más. Ahora sabía su verdadero nombre. Bien podría usar el de ella. ¿Y estás bien? Dijo la doctora Fisher, Maureen. Lo poco que oí, parecía que la situación era bastante complicada. Sí, dijo Loki, y cuando ella levantó las cejas, añadió. De verdad. He estado descansando. Bien, dijo con una leve sonrisa. Me alegra oírlo. Esa no fue la única razón por la que vine, dijo Loki, más despacio. Ella ladeó la cabeza y él bajó la mirada, vacilante. Hiciste una oferta, empezó, y luego se detuvo. Ella simplemente esperó en paciente silencio a que él encontrara las palabras. Loki reconoció la táctica y se sintió brevemente molesto. Cobarde, se dijo a sí mismo, con poca delicadeza. Parece que ya no trabajo para Shield, dijo Loki con cautela. No estoy seguro de si alguna vez aceptas otros clientes, pero si te apetece, me gustaría continuar nuestras conversaciones. Por supuesto, te compensaría por tu tiempo. He aceptado como clientes a agentes retirados de Shield, dijo Maureen después de un momento. Creo que podríamos llegar a un acuerdo. Las cosas entre él y Thor no eran fáciles. Mejor, sin duda, pero la incertidumbre de Thor irritaba a Loki. Sería fácil evitarlo. A Loki siempre se le había dado bien. En lugar de eso, entró en la habitación donde se alojaba Thor sin llamar y dijo: Te llevaré a tomar un café. Thor lo miró con una expresión de sorpresa que se transformó en confusión. ¿Perdón? Café, repitió Loki. Es una actividad midgardiana que se practica cuando se desea hablar con alguien distraído por la comida, sin comprometerse a una comida completa. Thor arqueó ligeramente las cejas. Pensé que era una bebida. Sí, dijo Loki, eso también. Bien, eso no. Ya voy, dijo Thor, levantándose. ¿Necesito llevar algo? No, dijo Loki. Nada. ¿Dónde? Empezó a preguntar Thor, cuando Loki lo agarró de la muñeca y los arrastró a través del espacio. Thor emitió un sonido de sobresalto, aunque a diferencia de los humanos, estaba acostumbrado a este método de transporte, y simplemente miró a su alrededor con curiosidad, alterando su intención de decir con es esto. Una ciudad al otro lado del país, dijo Loki. Viví aquí un par de semanas. Entró en el café que había estado pensando, pidiendo en la barra para él y para Thor, mientras Thor rondaba detrás de él. Reclamó una mesa en la esquina, poniéndose automáticamente de espaldas a la pared. Thor se sentó frente a él. Entonces dijo, ¿querías hablar? Sí, dijo Loki. Pensé que deberíamos. Se tamborileó los dedos en la pierna, debajo de la mesa, donde Thor no podía verlos. Creo que vamos a tener que hacer mucho de eso. Y como no es necesariamente nuestro punto fuerte, supongo que necesitaremos práctica. Los labios de Thor se crisparon como si estuviera tentado a sonreír y no estuviera seguro de si se lo permitía. Sin embargo, la sonrisa se desvaneció rápidamente. ¿Hay algo en particular que quisieras mencionar? De nuevo esa incertidumbre. Deja de tratarme como si fuera de cristal, quiso espetar Loki, y al mismo tiempo, una parte de él agradeció el desequilibrio de Thor. Se apartó de ambos. No me has preguntado por qué no quería volver. La expresión de Thor era seria. Cruzó las manos sobre la mesa. No quería que pensaras que necesitabas defenderte. Puedes preguntarme ahora si quieres. Thor respiró hondo. ¿Por qué entonces? Llamaron a sus bebidas y Loki se levantó para recogerlas antes de responder. Empezó a desmenuzar distraídamente el croissant de chocolate que había pedido, mirándolo en lugar de a Thor. Te lo dije, dijo, Asgard no era, había muchas maneras en las que yo no encajaba allí. Y solo se hicieron más evidentes con el tiempo. Hubo momentos, sí, en los que fui feliz. Pero cada vez había más en los que no lo era. Levantó la vista. Brillas con mucha intensidad, Thor. De forma abrumadora.
Thor abrió la boca, y Loki esperó la negación, la protesta, la supuesta confirmación que le decía que estaba imaginando cosas. Pero Thor volvió a cerrar la boca sin decir nada, con las cejas fruncidas. Aquí, Loki se obligó a dejar de desmenuzar el croissant. Encontré mi propio lugar. Donde no era solo tu hermano, ni el segundo hijo. Donde no caía bajo tu sombra. Nunca, Thor se detuvo, dudó, se corrigió. No quise que te sintieras así. Me dijiste que conociera mi lugar, dijo Loki, y quisiste silenciarme. Por un instante, Thor apretó los labios y Loki creyó que iba a responderle bruscamente, pero luego respiró hondo, tranquilizándose visiblemente. Fui un tonto, dijo. Y fui, bien dicho. Arrogante, imprudente y peligroso. Loki parpadeó. ¿Quién te lo dijo? Sif, dijo Thor. Estaba indignada. Pero si es dura, quizá no sea una evaluación tan injusta como me gustaría. No lo creo. Loki presionó sus manos contra la mesa. Thor respiró hondo otra vez. Por favor, no te lo tomes a mal. Loki se tensó. No es un buen comienzo, Thor. Thor hizo una mueca, pero insistió. No, recuerdo las cosas como tú. No veo lo que describes. Loki quiso reír con amargura, pero Thor levantó una mano. No he terminado. No puedo asumir que lo hubiera visto, por mucho que quisiera poder afirmarlo. Y lo siento. ¿Para qué? Interrumpió Loki. Thor dudó. Por no ver. No darme cuenta. Y no hacer nada. Loki exhaló y bajó la mirada. La última vez que te disculpaste, intenté matarte, murmuró. Oh. Ni siquiera sé si lo estaba intentando. Estaba tan furioso, y tú estabas ahí, disculpándote por, no lo sabías. Pensé, solo estaba diciendo las palabras. Pronunciando los sonidos adecuados para apaciguarme. Lo decía en serio, dijo Thor. No sabía por qué me atacabas. No entendía que había podido salir tan mal. Pero estaba claro que algo había pasado, y quería arreglarlo. De verdad pensé que me matarías, dijo Loki en voz baja. Si volvieras, si lo supieras. Por lo que era. Por primera vez en mi vida, te tuve miedo. Bajó la mirada hacia su mano izquierda. Ya lo has visto. Lo he hecho, dijo Thor. ¿Y? Es como dije, dijo Thor. Seguiría llamándote mi hermano. Y jamás, jamás, te haría daño. Loki finalmente levantó la vista. Te creo, dijo. La expresión de Thor era cruda, sin pretensiones. ¿Cómo lo hacía? Se preguntó Loki. Exponiendo todo lo que sentía con tanta facilidad. Gracias, dijo. Loki se contuvo para no volver a bajar la mirada. Te amo, Thor dijo. Eso siempre ha sido parte del problema. Vio a Thor estremecerse levemente y continuó. Pero quizás también pueda ser parte de una solución. Me gustaría que así fuera, dijo Thor en voz baja. Loki sonrió levemente. Tómate el café, dijo. Se va a enfriar. Hizo una pausa y apartó el croissant ligeramente rallado. Y prueba esto. Está bueno. Thor debía saber que estaba cambiando de tema. Volviendo a temas superficiales. Pero, para alivio de Loki, no hizo ningún comentario. Simplemente lo dejó pasar con una de sus cálidas sonrisas. Fue un comienzo. Loki estaba preparado para que Odín protestara por su afirmación, pero no lo hizo. Durante los primeros días, Loki lo ignoró. Ignoró la pregunta que rondaba en su cabeza sobre qué haría con ello. El cofre de los antiguos inviernos. El corazón de Jotunheim, arrebatado junto con un bebé abandonado por su pueblo abatido. Loki podía sentir su poder, cercano como un latido, resonando con su sangre. Su magia era poderosa. Sumada a la suya, la convertía en un arma temible. ¿Y acaso no tenía derecho a poseerla, como le había dicho a Odín? Era hijo de Laufey. Quizás hubiera otros, pero su sangre seguía siendo real. Sobraban razones para conservarla y usarla para defender Midgard. ¿O no? Simplemente para conservarla para sí mismo, lejos de Asgard y Jotunheim. Pero él en realidad no lo quería. Pensó en llevar a Thor, por si acaso, pero decidió no hacerlo. Era demasiado arriesgado por diferentes razones. Así que esperó hasta la medianoche antes de escabullirse. Dudó, con el corazón latiéndole con fuerza antes de dar el paso hacia las ramas de Yggdrasil, pero reinaba el silencio. No se oía ningún temblor, solo la familiar melodía del universo. Sin embargo, no iba a perder el tiempo. Su magia podría haberse curado, pero él seguía debilitado.
No sabía qué pasaría si agotaba sus fuerzas allí, entre mundos, pero no quería descubrirlo. El camino a Jotunheim era fácil desde Midgard. Lo recorrió, intentando ignorar el miedo que le revolvía el estómago, el latido palpitante que lo impulsaba a regresar, a creer que estaba cometiendo un error. Tal vez, pensó. O tal vez no. Érase una vez, unos mortales le dieron la oportunidad de superar lo que creía posible. No podía estar tranquilo con esta cosa, sobre sí mismo, con esta verdad, pero. El cofre se había usado una vez para intentar conquistar Midgard. Esta vez, había ayudado a salvarla. Tal vez era hora de que el corazón de Jotunheim volviera a casa. Loki salió al hielo y se quedó quieto un instante. No reconocía dónde estaba, pero el terreno le parecía prácticamente igual. Sin embargo, podía sentir el hielo agitarse bajo sus pies, algo despertando, percibiendo el poder que ocultaba. Última oportunidad, pensó Loki. Última oportunidad para cambiar de opinión. Metió la mano en su interior y sacó el cofre con un giro de muñecas. Observó cómo la sangre azul se le escapaba de las manos y se extendía por su piel. La náusea lo invadió e intentó mirarla, sentirla, dejarla ir. El último no funcionó muy bien. Pero tampoco quería abrirse los brazos, así que eso fue un avance. Loki respiró hondo y se agachó para depositar el cofre, creando un hechizo de luz que lo mantendría en su sitio hasta que alguien lo reclamara. Quizás reconocerían la magia, o quizás no. Ese no era el objetivo. Retrocedió un paso, luego otro. Por un instante, pensó que debía decir algo, pero sería el único en oírlo. Así que simplemente se dio la vuelta y salió del mundo, volviendo sobre sus pasos hasta la torre de Stark. ¿Cuánto tardaría alguien en encontrarlo? ¿Unas horas? ¿Un día? ¿Una semana? ¿Qué harían entonces? ¿Podría usarse para reparar el daño que había causado el Bifrost? Loki se sentó en su cama y cerró los ojos, contando sus respiraciones y buscando en su corazón arrepentimientos. Para su sorpresa, no encontró ninguna. Por una vez, aunque se hubiera equivocado, aunque le hubiera salido mal, seguía creyendo que había tomado la decisión correcta. Había una cosa más. Loki se dio cuenta tardíamente de que quizá se había equivocado de lugar. De que no podía estar seguro de que ella siguiera allí. Consideró brevemente irse, investigar más, pero él mismo lo sabía. Si se alejaba ahora, tardaría mucho en regresar. Si es que lo hacía. ¿De qué tienes miedo? Pensó con dureza, y se dirigió a la puerta principal, golpeándola suavemente. Un momento. Oyó desde dentro y esperó, intentando no inquietarse. Mirando a ambos lados de la calle. La puerta se abrió. Loki parpadeó al ver a la chica que lo miraba. Parecía, más alta. No había pasado tanto tiempo, ¿verdad? Ángela dijo sorprendido. Ella abrió mucho los ojos. ¿Luke? Por un instante, Loki se tensó. No la había visto desde que la sacó del matadero, salpicada de sangre y temblorosa, pero entonces su sonrisa floreció y se abalanzó hacia adelante, abrazándolo por las piernas. ¿Has vuelto? Abuela. Soy Luke. Para su vergüenza, a Loki le picaron los ojos. Se mordió la mejilla y apoyó la mano suavemente, brevemente, en la coronilla de Ángela. Bueno, hola, dijo. Yo también, me alegro de verte. Margaret Fairfax bajó lentamente las escaleras. Sus ojos también se abrieron de par en par al verlo. Ay, Dios mío, dijo ella. ¿Luke? Disculpa que haya venido sin avisar, dijo Loki. Pero quería agradecerte personalmente. Margaret frunció el ceño. ¿Gracias? Sí, dijo Loki. Miró a Ángela, quien lo observaba con una expresión casi de veneración heroica. Yo, respiró hondo. Cuando te conocí, estaba, en un momento muy difícil de mi vida. Quizás el peor. Y tú, tu amabilidad fue una fuente de fortaleza, por muy mal que la correspondiera. Ahora, Luke, dijo Margaret frunciendo el ceño. Loki, dijo Loki. Mi verdadero nombre es, Loki. ¿Cómo? Ella se quedó atónita, y él la vio recomponerlo. O al menos algo de ello. Oh, dijo ella. Oh. Apoyó una mano en la barandilla. Loki se preparó para que le dijeran que se fuera. O por miedo, o algo. Se enderezó. Loki, entonces, dijo. No has devuelto nada malo. Fuiste un huésped muy amable. Sin duda, mejor que ese hombre que entró después. MMM. Loki la miró parpadeando. ¿Eso es todo? Te lo dije, dijo Margaret.
Siempre supe que eras diferente. Pero fuiste buena conmigo y con Ángela. Y eso es lo que importa. Eres mi héroe, dijo Ángela, y Loki sintió que su rostro se calentaba casi insoportablemente. Intentaba agradecerte, protestó. Todo lo que hiciste por mí. Me alegré de hacerlo, sonrió Margaret, arrugando las líneas alrededor de su boca y ojos. Loki tragó saliva con dificultad, superando el nudo en la garganta. Te traje algo, logró decir, y llamó la canasta que había preparado. No es mucho, pero... Ángela lo agarró cuando él se lo ofreció y retiró la tapa. Sus ojos se abrieron como círculos. Galletas. Dijo encantada. ¿Son de chocolate? Algunos, dijo Loki. No, hechos a mano, me temo. De una panadería de Nueva York. Me lo recomendaron mucho. Ay, Luke, dijo Margaret, y lo corrigió. Loki. No tenías por qué hacerlo. Quería hacerlo, dijo Loki con una sonrisa torcida. Lo había pensado. Había cosas que podía hacer. Gestos más grandes, gestos más grandiosos. Pero al final, esto parecía mejor. Más apropiado. Bueno, dijo después de un momento. Gracias. Eres un joven encantador. Hizo una pausa. Diría que hay suficientes galletas para 3, ¿sabes? ¿Perdón? Preguntó Loki con la mirada perdida. Ella le sonrió de nuevo. ¿Te gustaría entrar y acompañarnos? Puedo preparar un té y me cuentas qué has estado haciendo desde que te fuiste. No pude, empezó a decir Loki, pero Ángela ya lo había agarrado del brazo y estaba intentando tirarlo hacia adentro. ¿Estás en Nueva York ahora? Preguntó. ¿Cómo es? ¿Qué haces allí? ¿Has estado en la azotea del Empire State Building? Loki soltó una risa desesperada. Solo puedo responder una pregunta a la vez. Será mejor que entres a responder lo demás, dijo Margaret con ojos brillantes. Loki miró por encima del hombro hacia la calle como si alguien fuera a estar ahí, mirando por encima del hombro. Como si alguien fuera a decir que no, Loki. ¿Por qué no? Dijo Loki. Dejó que Ángela lo ayudara a cruzar el umbral.